Todos, prepárense para una nueva guerra. ¿Y adivinen quién la va a empezar? Rusia. Otra vez, una nueva ley acaba de ser aprobada en la Duma estatal rusa. Y ahora solo necesita la firma de Putin para deshacerse oficial. Esa firma es solo una formalidad, y una vez que quede estampada la firma, será oficial. Putin se ha vuelto loco. Ahora está preparando una guerra que irá más allá de Ucrania y podría incluir Europa. El 13 de mayo se llevó a cabo una votación sobre un proyecto de ley completamente nuevo en la Duma estatal rusa. Este fue importante. Aunque el proyecto de ley tendría mucha jerga legal difícil, su esencia es simple. Permite a Putin ordenar la invasión de otro país cuando lo crea necesario. Eso no es exactamente lo que dice el proyecto de ley. Rusia solo puede ordenar una invasión si considera necesario proteger a sus ciudadanos de amenazas en otro país. Pero eso en realidad es solo una cortina de humo. Esta supuesta protección se extiende a cualquier ciudadano ruso que sea investigado, arrestado, juzgado o, como dice Político, abusado de cualquier manera por estados extranjeros, tribunales internacionales y organizaciones a las que Rusia no pertenece. Rusia ha impuesto una condición imposible para cualquier país. Una nación debe permitir que cualquier ruso actúe libremente en su territorio o arriesgarse a que Putin declare una invasión para proteger a una persona. Esta ley carece de lógica y solo sirve para que Putin tenga un pretexto falso para invadir de nuevo en cualquier momento. El proyecto de ley ya fue aprobado y ahora está esperando a que Putin le ponga su firma antes de que se convierta oficialmente en ley rusa. No hace falta debatir si Putin se dará poder para invadir cualquier nación que lo enoje. Este proyecto de ley habría salido de las entrañas del Kremlin. Todos los responsables de redactarlo habrían tenido a Putin y a sus compinches susurrándoles al oído. Seamos directos al respecto. Putin es el hombre responsable de que este proyecto de ley exista en primer lugar y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se niegue a firmarlo. Claro que firmará. El proyecto le da todo lo que quiere para imponer su locura en Ucrania y más allá. Putin ya ha empezado a señalar hacia dónde dirigirá la atención de Rusia después. Ahí es cuando las cosas se pondrán serias y pronto daremos más detalles. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma estatal rusa, nos dio una idea clara de la narrativa que Rusia creará ahora que Putin tiene listo su nuevo proyecto de ley para firmar. La justicia occidental se ha convertido en una máquina represiva para reprimir a quienes no están de acuerdo con las decisiones impuestas por los funcionarios europeos. Bajo estas circunstancias, es importante hacer todo lo posible para garantizar la protección de nuestros ciudadanos en el extranjero, declaró Volodymyr después de que el proyecto de ley pasara por la Duma estatal. Así que la historia es clara. No se trata solo de castigar a las naciones que representan una amenaza para los ciudadanos rusos. Este proyecto de ley busca poner a Occidente y sus estructuras legales supuestamente ilegítimas en su lugar. En otras palabras, dejen de hacer responsables a los rusos por nuestros crímenes de guerra o por cualquier otra cosa. Bromas aparte, esto es lo que implica el proyecto de ley para las tres entidades a las que más probablemente afecte. Primero, está Ucrania. Es evidente que el lenguaje usado sobre este proyecto de ley se parece mucho al pretexto que Putin utilizó para invadir Ucrania. Según Euronews, Putin afirmó falsamente que debía proteger a ciudadanos rusos y hablantes de ruso como una de las razones para lanzar una invasión a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. En ese momento, Putin no tenía cómo llamar a esa invasión una guerra. La llamó una operación militar especial, tanto con fines de propaganda como porque creía que Ucrania colapsaría tan rápido que podría seguir usando esa terminología, ya que ni siquiera ocurriría una guerra. Las cosas en Ucrania no salieron como planeaba Putin, pero la Duma estatal aprobó una ley que le permite legitimar su invasión, al menos dentro de Rusia. Eso es peligroso para Ucrania. Si Putin deja de llamar a su invasión operación militar especial y la llama guerra, podría movilizar al ejército ruso. Zelensky, presidente de Ucrania, cree que podría ser el caso. En abril pasado, él señaló que Rusia estaba creando leyes que permitían a Putin tomar medidas enérgicas contra aplicaciones de mensajería como Telegram, junto con amplias restricciones en Internet, como posibles preludios a la movilización. Hay otro preludio, y no es lo único que preocupa a Ucrania. Rusia aprueba leyes para legalizar invasiones de Putin, mientras Bielorrusia es preparada como títere para otra invasión. El presidente del país, Alexander Lukashenko, ya ha declarado que su país va a movilizar selectivamente unidades mientras se prepara para la guerra. El 18 de mayo Rusia y Bielorrusia iniciaron un ejercicio militar conjunto con despliegue de armas nucleares tácticas desde sitios no planificados. Zelensky afirma que la inteligencia ucraniana indica que Putin busca involucrar a Bielorrusia en la guerra,
lista para atacar el norte de Ucrania o un país de la OTAN. Parece que la locura de Putin es contagiosa entre sus títeres. Mientras Rusia sienta las bases para futuras invasiones, Lukashenko, el perrito faldero, solo espera la orden de su amo para unirse a Rusia en lo que sea que esté planeando a continuación. Para Ucrania, la amenaza de esta nueva legislación es doble, ya que Putin puede usarla para legitimar la movilización y atraer a otras naciones al conflicto. Para Occidente, esta nueva ley es una amenaza aún mayor. Zelensky lo sabe y por eso habló de un posible ataque a una nación de la OTAN desde Bielorrusia. Pero antes de profundizar en lo que todo esto significa para Occidente, podríamos estar empezando a ver que Rusia está creando un plan sobre cómo va a usar su nueva ley en otro país, Armenia. Armenia es un caso interesante respecto a su relación con Rusia. Rusia ha aprovechado durante años las tensiones entre Armenia y Azerbaiyán para influir en Armenia. Pero luego, algo cambió en 2026. La Fundación Carnegie destacó ese cambio en un artículo del 3 de febrero. Indicó que el jefe del Consejo de Seguridad de Armenia consideró la amenaza híbrida de terceros países como el mayor riesgo para Armenia en 2026. Terceros países significa Rusia. Los funcionarios armenios en general se han vuelto más valientes a la hora de criticar sutilmente a Rusia por lo que está haciendo en el país. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, afirmó que altos prelados de la Iglesia Apostólica Armenia parecen servir más a intereses de un tercer país que a Armenia. Otros funcionarios usan lenguaje antiimperialista al hablar de la era soviética que Putin quiere revivir. Actualmente hay una fuerte rebelión contra la rusificación en Armenia, lo que ha enfurecido a Putin. En una conferencia el 10 de mayo, Putin presionó a Pashinyan para hacer un referéndum sobre si Armenia debe elegir entre la Unión Europea o la Unión Económica Euroasiática, dominada por Rusia. Putin lo sabe porque Armenia se alinea con la Unión Europea y busca ser miembro. Putin no quiere eso. Advirtió sobre ciertas circunstancias que podrían ocurrir si Armenia fortalece sus lazos con Occidente. Incluso dijo que el país podría encontrarse enfrentando un escenario similar al de Ucrania si continúa por su camino actual. Putin quiere un referéndum porque los votos se pueden comprar y manipular. Y hablando de manipulación, también estamos empezando a ver algunos desarrollos interesantes en el espacio informativo armenio. El 15 de mayo, 2 días después de que la Duma estatal rusa aprobara su nuevo proyecto de ley, Milatani informó que una red de desinformación rusa difundía desinformación alarmante en Armenia. Esa campaña empezó unos meses antes del informe y consiste en que la red de Rusia difunde imágenes y videos manipulados para promover la idea de que podría haber una guerra con Rusia si Armenia no sigue lo que quiere Putin. Un video difundido a inicios de marzo afirmaba falsamente que el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo que un conflicto con Rusia sería inevitable si Pashinyan gana las elecciones de junio. Otros videos afirmaban que Pashinyan había hecho acuerdos secretos con Francia, incluyendo uno donde supuestamente el presidente francés Emmanuel Macron le ofrecía a Pashinyan el apoyo de Francia si Armenia entraba en guerra con Rusia. En total, se identificaron al menos unos 20 de estos videos como parte de la campaña de Rusia, que parece estar diseñada para hacer dos cosas: manipular e intimidar. El plan se está poniendo en marcha. Primero, amenazar a la nación que tiene vínculos con Rusia. Luego, tratar de manipularla para que cumpla los deseos de Putin. Tercero, si esa nación no cumple, hay una ley que permite a Putin invadir para proteger a ciudadanos rusos. Resulta que había muchos ciudadanos rusos en Armenia. Según el observatorio Balcani Causa Transeuropa, solo en el primer trimestre de 2022 llegaron 142.000 rusos a Armenia. Muchos huyeron de la guerra iniciada por Putin. Ahora, cualquiera de ellos podría ser el pretexto que Putin use para atacar a un país que no puede coaccionar. Si Ucrania no advirtió lo suficiente a Occidente sobre los planes de Rusia, además de la invasión que Putin lanzó en febrero de 2022, lo que ocurre en Armenia y la nueva legislación de la Duma estatal deberían ser una clara alarma. Antes de entrar en detalles, esto es El Show Militar. Te damos el panorama completo, no solo titulares. Si te aporta valor este canal, suscríbete para no perderte próximos análisis. Armenia está en la mira de Putin con el nuevo proyecto de ley ruso, pero seamos sinceros, Occidente es su objetivo principal. Zelensky ha dicho lo mismo, pues la nueva ley de Rusia permite que Putin invada cualquier país occidental que considere una amenaza para Rusia. Y no es como si Occidente, especialmente los miembros europeos de la OTAN, no estuvieran conscientes de la amenaza que representa Rusia. El 15 de mayo, Carsten Breuer, inspector general de las Fuerzas Armadas alemanas, afirmó que Rusia se prepara para un ataque en los próximos años.
Diversos indicadores, acumulación de armas y personal, así como eventos económicos y políticos, convergen en un solo punto. 2029, declaró Breuer. Contó con el apoyo del mariscal jefe del aire Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido. Rusia combate en Ucrania. Aprende, desarrolla nuevas tecnologías y Putin muestra disposición a atacar estados soberanos. Knighton dijo en la misma entrevista con Breuer que, mientras más te acercas a la frontera rusa, más lo sientes. Como dijimos, las alarmas deberían estar sonando. Hay otros que señalan a Putin y declaran que tiene algo siniestro bajo la manga. En febrero, fue Suecia quien dio la voz de alarma. Un informe anual del Servicio de Inteligencia Militar y Seguridad identificó operaciones de guerra híbrida, como sabotaje y ciberataques contra Suecia y aliados occidentales, calificando a Rusia como la principal amenaza militar para Suecia y la OTAN. Esa amenaza acaba de subir a un nivel completamente nuevo ahora que Putin básicamente se ha dado permiso para invadir cualquier otro país a voluntad bajo los pretextos más débiles. Político agrega que funcionarios de defensa de la Unión Europea creen que los próximos años podrían ver al Kremlin presionando botones y poniendo a prueba los límites del compromiso general de Occidente con la alianza de la OTAN y, por extensión, su compromiso con Ucrania. El exasesor de Seguridad Nacional checo, Tomás Pollar, indica que cualquier prueba de este tipo se enfocará en el Báltico o quizá en el Mar Negro. Pollar señala que Bulgaria podría ser un objetivo porque invierte menos en defensa que las naciones bálticas, las cuales reconocieron la amenaza de Putin antes de la invasión rusa a Ucrania. Podríamos ver el plan que parece estar implementándose en Armenia, utilizado contra estos aliados de la OTAN. Si eso sucede, esa sería la prueba para la OTAN. Rusia se ha dado permiso para invadir, y una nación que vea como de las más débiles de la OTAN sería un objetivo ideal para probarlo. Si la OTAN no defiende pronto a Bulgaria o a las naciones bálticas ante una invasión rusa, Putin sabrá que puede avanzar más de lo que la OTAN quiere que crea. En última instancia, la nueva ley de Rusia se trata de darle opciones a Putin. En Ucrania, puede legitimar su guerra ante los rusos, lo que facilitaría la movilización y la entrada de Bielorrusia. Armenia está en la mira de Putin, y todo apunta a una invasión justificada por las nuevas leyes rusas. En Occidente, la amenaza que Putin representa desde hace años está cerca de volverse realidad. Ahora que Putin ya tiene la facilidad legal para justificar un ataque contra una nación como Bulgaria, donde viven hasta 30.000 rusos durante todo el año, según cifras de la Red de Investigación de Nueva Geopolítica publicadas en 2021, o los estados bálticos, hogar de decenas de miles de rusos. Todo indica que Rusia iniciará nuevas guerras. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Rusia está lista para la pelea que quiere empezar? En un país como Armenia, entonces sí. En su clasificación de 145 naciones militares Global Firepower, coloca a Armenia en la posición 101. El ejército activo del país, con 65.000 personas y casi sin poder aéreo, naval o terrestre en comparación con Rusia, hace que Putin probablemente logre el avance arrollador que esperaba en Ucrania si ataca a Armenia. Supongamos que él ataca a una nación de la OTAN y que la OTAN responde con defensa total ante la invasión rusa. Ese es el peor escenario para Putin, sobre todo si invade mientras aún ataca a Ucrania. Hemos visto el daño que Ucrania ha causado a Rusia. El Ministerio de Finanzas informa que Rusia ha tenido más de 1.350.000 millones de bajas hasta el 18 de mayo. Esas son cifras impresionantes. Y no olvides que Ucrania estará encantada de ayudar a sus socios europeos a idear estrategias para defenderse contra el tipo de guerra que libra Rusia. Mientras Ucrania siga siendo un factor, sería imprudente que Putin invadiera un país alineado con la OTAN. Las cosas se complican un poco más si Rusia de alguna manera logra tener éxito en Ucrania, lo cual está lejos de ser un hecho, y luego ataca a una nación de la OTAN. Si Estados Unidos se une a la respuesta de la OTAN-Rusia, quedaría superada en número y armamento, sobre todo tras años de guerra en Ucrania. Pero la participación de Estados Unidos no está garantizada. El presidente Donald Trump ha sugerido repetidamente que podría intentar retirar a Estados Unidos de la OTAN y podría usar una invasión rusa contra un miembro más pequeño de la OTAN como pretexto para argumentar que Estados Unidos no debería involucrarse. Si Estados Unidos queda fuera, la OTAN europea debería poder enfrentarse bien a Rusia. El papel no lo es todo. La falta de experiencia de los europeos de la OTAN en el tipo de guerra que libra Rusia, especialmente en el combate terrestre, podría ser un problema, según Newsweek. Europa tendría ventaja aérea, pero la marina rusa es tan grande que podría superar a los buques europeos, aunque sean más avanzados y estén en mejor estado. Y por supuesto, Rusia tiene la opción nuclear,
5.580 armas nucleares comparadas con las 515 que Francia y el Reino Unido suman en conjunto según la Asociación de Control de Armas. Probablemente sería una pelea más pareja de lo que muchos esperan, y si Putin logra causar fracturas en la alianza de la OTAN, como ha estado intentando durante años, una invasión a un aliado más pequeño de la OTAN podría ser posible. El Centro Belfer prevé que Rusia intensificará su guerra híbrida, intimidación y desinformación en los próximos años. Lo que ocurre en Armenia podría anticipar lo que pasará en Bulgaria o los estados bálticos. Putin está apostando a la posibilidad de que podrá crear una fractura en la OTAN, lo suficientemente profunda como para sacar a Estados Unidos de la ecuación y lo suficientemente complicada como para tomar por sorpresa a los miembros europeos de la OTAN, haciendo que se enreden en la burocracia, luchas internas y respuestas inadecuadas. Sabemos que Rusia creó su propio pretexto. El proyecto ya fue aprobado y Putin lo firmará inevitablemente. Ahora, cualquier país europeo con mucha población rusa está en riesgo. Cualquier campaña de desrusificación puede ser un detonante. El arresto de un solo ciudadano ruso, incluso por cargos legítimos, podría ser usado como excusa. La locura nubla la mente de Putin. Putin está acercando a Rusia más que nunca a una guerra contra Europa. Aunque no haya una invasión total, la nueva ley rusa podría justificar actos de agresión, como guerra híbrida u operaciones pequeñas destinadas a proteger a ciudadanos rusos. Ya se sentaron las bases para otra guerra. Rusia ha legalizado el terror de Putin. Mientras Rusia piensa en futuros conflictos, aún enfrenta mucho en Ucrania. Las bajas y problemas de reclutamiento ponen a Rusia en desventaja en la guerra de Ucrania. De alguna manera, Alexander Lukashenko se ha vuelto aún más loco. El títere bielorruso de Putin ya habla de movilizar sus fuerzas y prepararse para la guerra. Ahora, las armas nucleares están en juego. Lukashenko y Putin están cooperando para traer algo oscuro al patio trasero de la OTAN. Es Rusia, es Bielorrusia, son armas nucleares. ¿Qué podría salir mal? Mucho. Pero primero hablaremos de los ejercicios. El 18 de mayo Político y otros medios informaron que Rusia y Bielorrusia realizaron ejercicios conjuntos para practicar el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Los ejercicios surgieron inesperadamente, pues ninguno de los dos países había anunciado preparativos previos. Un día no había planes, y al siguiente, Bielorrusia trabajaba con Rusia para entrenar a sus tropas sobre cómo lanzar un arma nuclear contra un enemigo no especificado. No son ejercicios aislados. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que los ejercicios iniciaron el 18 de mayo, durarán varias semanas y probablemente escalen con el tiempo. El ministerio fue vago en su declaración oficial y dijo que el evento busca probar la preparación para realizar misiones de combate desde ubicaciones no preparadas en toda Bielorrusia. El enfoque principal será practicar el sigilo, el desplazamiento a grandes distancias y realizar cálculos para el uso de fuerzas y recursos. Bielorrusia no engaña con declaraciones genéricas, entrena para lanzar armas nucleares tácticas. Y eso es una gran preocupación, no solo para su vecino Ucrania, sino también para varios países que están bajo el paraguas de la OTAN. Noticias Sky indica que Bielorrusia hará ejercicios similares en varias regiones en las próximas semanas, con un objetivo triple: probar la preparación del ejército para el traslado de armas nucleares, probar su preparación para su uso, y quizás lo más preocupante de todo, probar los métodos utilizados para garantizar el secreto de un despliegue de armas nucleares, en caso de que Bielorrusia decida pasar de ejercicios a un ataque real. Los ejercicios permitirán a Bielorrusia y Rusia saber que también pueden trasladar armas nucleares tácticas a largas distancias dentro de Bielorrusia y cuántos soldados y equipos se requieren para esos traslados. Bielorrusia ya envió muchos soldados a la primera fase del ejercicio. Noticias. Sky informa que 1.500 soldados están participando y que usarán alrededor de 200 piezas de equipo, incluyendo aeronaves. La única ventaja en todo esto es que Rusia actualmente mantiene el control total sobre las reservas nucleares que se están acumulando en Bielorrusia. El riesgo es que ejercicios así permitan a Bielorrusia actuar por su cuenta, al menos en la preparación para un futuro ataque. Si no lo sabíamos ya, ahora es oficial. Lukashenko ha perdido la cabeza. Antes, el dictador bielorruso, aunque aliado de Putin, podía decir que buscaba el bien de su pueblo. Habría estado mintiendo, pero podría haberlo afirmado. Pero ahora, Lukashenko básicamente le ha entregado las riendas del control a Putin, permitiendo que su país se convierta en un estado completamente títere, en términos militares, así como en una base para el lanzamiento de armas nucleares. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Rusia y Bielorrusia han reactivado las amenazas nucleares como nunca antes?
La causa podría ser una acción de Ucrania que asustó a Putin. Este ejercicio conjunto inesperado parece haberse organizado lo más rápido posible, después de que Ucrania realizara el mayor ataque con drones que haya lanzado contra Moscú y las regiones circundantes. Rusia reportó 3 civiles heridos en el ataque. Para Ucrania, el objetivo era mostrar su poder aéreo y destruir la mayor infraestructura militar en Moscú y alrededores. Al terminar el fin de semana de ataques, Ucrania había lanzado unos 1.300 drones, penetrando varias veces las defensas aéreas rusas cerca de Moscú. Entre las instalaciones dañadas están plantas que fabrican electrónica y microchips para misiles rusos, la refinería de petróleo de Moscú y un depósito en Solzhenitsyn-Ogorsk. Ucrania lanzó varios drones durante los ataques. Incluyeron el dron FPFP-1 fabricado por Firepoint, que ya es bien conocido, junto con el RSRS-1 BARS, que es un dron propulsado por chorro diseñado para atacar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. The Guardian informa que Ucrania usó un dron no revelado antes al público, llamado BARS SM Gladiator. Ese dron representa la única cosa que aterroriza a Putin más que cualquier otra. Ucrania se está fortaleciendo en el aspecto de ataques en profundidad de la guerra. Mientras Moscú ardía, Putin y sus aliados habrían notado que ya no hay lugares realmente seguros en Rusia. Ucrania se ha vuelto demasiado poderosa. Sus armas de largo alcance no solo pueden llegar a Moscú, sino que también pueden superar las densas defensas aéreas que Rusia ha concentrado en la región. Putin, esto significa que Ucrania ya no es un país que él pueda contener. Los ejercicios conjuntos en Bielorrusia iniciaron tras esta ronda de ataques. Putin, usando a Lukashenko, está tratando de enviarle un mensaje a Ucrania de que está dispuesto a escalar el conflicto. Sin embargo, esto sigue siendo una amenaza. Rusia no acaba de empezar a agitar el sable nuclear. Las amenazas apenas disimuladas sobre destrucción nuclear han sido una característica de la invasión rusa a Ucrania, aunque estas amenazas siempre se han visto más como tácticas de intimidación que como algo genuino. Esa visión se ha confirmado durante más de 40 años de combates sin armas nucleares tácticas desplegadas. Sin embargo, tampoco podemos ignorar que Rusia parece prepararse para la posibilidad de lanzar armas nucleares en el futuro. En noviembre de 2024, el Kremlin anunció que Putin firmó un nuevo decreto que cambió la política oficial de Rusia sobre el uso de armas nucleares. Se hicieron varios cambios a través de este decreto, siendo el más importante que Rusia podría adoptar una política de primer uso si consideraba que el uso de armas convencionales representaba una amenaza para la soberanía o la integridad territorial rusa. Rusia podría usar cualquier ataque ucraniano en su territorio para justificar un ataque nuclear con su política nuclear ajustada. ¿Pudo haber sido el ataque a Moscú lo suficientemente grande como para que Rusia considerara aplicar la política de primer uso? Esperemos que no. Es probable que los ejercicios conjuntos en Bielorrusia sean otra amenaza ante los ataques de Ucrania en Moscú, pero ahora ocurren más cerca de territorio ucraniano que antes. O podría ser mucho más que eso. Estos últimos ejercicios son más preocupantes que las amenazas nucleares habituales de Vladimir Putin. Se están estableciendo precedentes peligrosos. Un presidente títere da aún más control a su titiritero. Y la realidad es que todo esto lleva mucho tiempo gestándose, y podría significar un desastre, no solo para Ucrania, sino también para la OTAN. Estos factores lo cambian todo. Este es el programa militar. Te mostramos el panorama completo, no solo titulares. Suscríbete para estar siempre un paso adelante. Veamos de cerca a Bielorrusia y su papel en esto. Mientras que estos ejercicios conjuntos están acaparando titulares no solo por el factor sorpresa de que se hayan iniciado, sino también porque están programados para durar mucho más de lo normal. Lo que no debería sorprender es que Bielorrusia esté permitiendo que estos ejercicios se lleven a cabo. Putin le ordena a Lukashenko saltar y el perro faldero solo pregunta qué tan alto. La realidad es que Rusia ha estado preparándose para algo así desde hace tiempo. Lo vimos cuando Putin transfirió algunos de los misiles hipersónicos Oreshnik de Rusia a Bielorrusia hacia finales de 2025. Rusia ha mostrado abiertamente el despliegue de sistemas de misiles móviles Oreshnik en los bosques de Bielorrusia, según imágenes del Ministerio de Defensa ruso del 30 de diciembre, lo que supone una amenaza para Ucrania y la OTAN. El mensaje era claro. Rusia mueve misiles nucleares que, según Ucrania, pueden alcanzar hasta Mach 11. Esta acción es solo una de varias que muestran cómo Bielorrusia permitió que Rusia la usara para atacar Ucrania. El Consejo Atlántico indica que Bielorrusia fue base para miles de tropas rusas en la invasión inicial a Ucrania. Bielorrusia también ha sido acusada de alojar equipos que permiten a Rusia lanzar drones de largo alcance para atacar objetivos. Se cree que Rusia ha colocado depósitos de municiones en territorio de Lukashenko, lo que sugiere que planea usar Bielorrusia para otra invasión terrestre
o un ataque más siniestro en el futuro. Bielorrusia ha sido uno de los principales aliados de la invasión de Ucrania por Putin desde hace más de 4 años. Las armas nucleares en su territorio refuerzan este apoyo y son una recompensa para Lukashenko por ser tan buen lacayo. La amenaza nuclear de Rusia vía Bielorrusia se ha gestado por más tiempo que lo que indican estos ejercicios recientes. Ya en mayo de 2023, Rusia firmó un acuerdo con Bielorrusia que formalizó el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio bielorruso. Rusia dijo que tomó esta decisión por el aumento de tensiones con Occidente, tras el anuncio de Putin en marzo sobre la formalización del acuerdo. No pasaría mucho tiempo antes de que las armas nucleares comenzaran a llegar a Bielorrusia. La primera entrega ocurrió en junio de 2023, según confirmó Lukashenko. Lukashenko, aparentemente emocionado por tener armas nucleares, afirmó que las ojivas recibidas en Bielorrusia eran 3 veces más potentes que las lanzadas por Estados Unidos en Nagasaki e Hiroshima en 1945. Son pequeñas en comparación con el poder nuclear del siglo XXI, pero bastan para devastar Ucrania o un territorio de la OTAN. Ese era el punto. Al menos en 2023, Rusia enviaba un mensaje usando Bielorrusia. Lukashenko permitía que su país se usara como base de operaciones. Inicialmente, eso implicaba servir como ruta para que Rusia pudiera enviar tropas en lo que se suponía sería una invasión relámpago a Ucrania. Cuando Ucrania no cayó como Putin esperaba, Bielorrusia dejó de ser un conducto directo para soldados rusos, quizá por temor a que Ucrania respondiera con ataques. Ese miedo probablemente llevó a Lukashenko al límite, permitiendo que Rusia use su país como proxy nuclear. Actualmente, se realizan ejercicios nucleares conjuntos. Lukashenko advierte, si nos atacan, el tío Putin podría permitirnos usar armas nucleares. Ahí es donde todo esto podría salir muy mal. Aunque las amenazas nucleares de Rusia han sido preocupantes, siempre se asumió que Putin no hablaba en serio, pues sabía que un ataque nuclear provocaría una devastadora respuesta de la OTAN y sus miembros nucleares. Ahora se está estableciendo un precedente. Armas nucleares rusas peligrosas están siendo entregadas a un estado títere que podría actuar en nombre de Putin o incluso de manera independiente, mientras le da a Rusia cierto margen para negar de forma creíble que estuvo involucrada en un ataque que provenga de Bielorrusia. Putin y sus aliados dirían, solo los armamos con armas nucleares, no sabíamos que Lukashenko sería tan loco para usarlas. El presidente de Bielorrusia es manipulado por el Kremlin para que entregue más poder a Putin. Pero antes de llegar a eso, veamos el tema del precedente. El despliegue de armas nucleares no es exclusivo de Rusia y Bielorrusia. Estados Unidos también lo hace, pero en países con liderazgos más estables que Bielorrusia. Según la campaña internacional para abolir las armas nucleares, o ICAN, Estados Unidos ha desplegado armas nucleares en otros 5 países, incluyendo Italia, Bélgica, Alemania, Turquía y los Países Bajos. Vladimir Putin siempre ha tenido presente que todas estas naciones están cerca de Rusia. Estados Unidos afirma tener control total de estas armas, por lo que no serán usadas sin su autorización. Pero lo que esto significa es que ya existía algún precedente para lo que Rusia y Bielorrusia están haciendo ahora mismo. Putin y Lukashenko pueden usar eso. Si Estados Unidos lo hace, ¿por qué Rusia no? La diferencia, dice Ucrania, es que Estados Unidos no pone armas nucleares en países con líderes autoritarios, pero Rusia sí. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania afirma, al usar Bielorrusia como base de armas nucleares cerca de la OTAN, el Kremlin legitima la proliferación nuclear global y crea un precedente peligroso para otros regímenes autoritarios. Estas acciones deben recibir una condena clara y firme de todos los estados que respetan el régimen de no proliferación nuclear. El ministerio solicitó más sanciones para Rusia y Bielorrusia y mayor apoyo a Ucrania tras el anuncio de ejercicios nucleares conjuntos. Ucrania afirma que se ha cruzado una línea roja y es necesaria una respuesta para que Rusia entienda que cualquier acción usando a Bielorrusia tendrá la respuesta adecuada. La pregunta ahora es ¿cómo responderá la OTAN a todo esto? La respuesta debería ser darle a Ucrania lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en Bielorrusia en este momento es una amenaza tanto para la OTAN como para Ucrania. Noticias. Sky indica que los ejercicios conjuntos entre Rusia y Bielorrusia han aumentado en escala y alcance en los últimos años. Rusia moderniza infraestructura y envía municiones a bases en Osepovichi, Bielorrusia, desde hace tiempo. Eso tenía sentido hace 1 o 2 años. La mayoría de los ejercicios militares bielorrusos eran en el centro del país, donde estaba la base. Pero ahora algo ha cambiado. Los ejercicios militares en Bielorrusia ahora se están llevando a cabo con más frecuencia en el noroeste, que está mucho más cerca de las fronteras de 2 naciones de la OTAN, lo cual no puede ser cómodo para la Alianza de Defensa Colectiva.
Esas dos naciones son Polonia y Lituania, y estarán observando lo que Rusia y Bielorrusia están haciendo durante sus ejercicios nucleares conjuntos con un enorme nivel de sospecha. La OTAN aumentó la vigilancia en las fronteras de esos países, así como en Letonia. Lituania puso fuerzas en alerta máxima. Claramente, la OTAN está preocupada. La OTAN y la Unión Europea ya criticaron a Putin por estacionar armas nucleares en Bielorrusia. Esa condena llegó rápida y contundente en 2023, cuando el principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, calificó las acciones de Rusia como una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Se han planteado preocupaciones durante los ejercicios conjuntos, pero Bielorrusia las ha rechazado. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, considera lo que sucede en Bielorrusia una gran amenaza. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, respondió afirmando que tales declaraciones solo eran intentos de avivar las tensiones. Claro, porque que Rusia y Bielorrusia hagan ejercicios con armas nucleares tácticas que amenazan a Ucrania y la OTAN es una táctica de desescalada. Esto nos regresa al verdadero protagonista, no Putin, sino el perrito faldero Lukashenko. Según News Sky, Lukashenko participa plenamente en los ejercicios nucleares que se realizan en su territorio. Según el medio, hay más ejercicios planeados para junio, y parece probable que esos ejercicios se amplíen para incluir más aeronaves e involucrar lanzamientos simulados. Bielorrusia sigue diciendo que todos estos ejercicios son de naturaleza defensiva, pero es difícil tomar esas afirmaciones en serio. Bielorrusia no está siendo atacada y apoya al agresor en la guerra de Ucrania. Lo que Lukashenko quiere decir es que Putin le aseguró que todo esto es necesario, lo que hace tan peligroso al dictador de Bielorrusia. Cualquier indicio de carácter que pudiera haber tenido parece haber desaparecido, y lo único que queda es un deseo insano de mantener el poder que cada vez se le escapa más de las manos y cae en las de Putin. Hay quienes creen que Lukashenko hará todo lo posible para evitar la guerra. La estratega política Taras Zaharodny comenta a RBC Ucrania que Lukashenko es un bandido y dictador, pero no idiota, pues sabe que iniciar una guerra, nuclear o no, con Ucrania, destruiría la economía de su país y debilitaría su poder. Zaharodny sugiere que lo que estamos viendo de Lukashenko en este momento es una simulación de preparativos de guerra. Puede ser. La influencia rusa en Bielorrusia es real y creciente. Poco a poco, Putin ha logrado que Lukashenko haga todo lo que le pide. Lo vimos durante la invasión inicial a Ucrania. Rusia presentó su acuerdo nuclear como un beneficio para Bielorrusia, pero en realidad la volvió un objetivo y permitió que Rusia aumentara su poder. Esto se refleja otra vez en los ejercicios nucleares conjuntos. Estos ejercicios no ocurren porque Lukashenko lo desee. Putin está molesto por lo que Ucrania hizo en Moscú y usa Bielorrusia para enviar un mensaje. Por eso Lukashenko es tan peligroso para Ucrania en este momento. Su poder, al menos en cuestiones de geopolítica o guerras, es inexistente. Putin toma las decisiones, Lukashenko solo hace lo que le dicen. Y lo más loco de todo esto es que Lukashenko sabe que los ejercicios conjuntos que están ocurriendo ahora están diseñados para asegurar que Bielorrusia sea un lugar adecuado para lanzar armas nucleares si y cuando Putin decida que hace falta un lanzamiento. Aún así, permite que los ejercicios se realicen. Otra parte de Bielorrusia fue cedida a Putin, y Lukashenko solo puede fingir que fue idea suya. Rusia ha usado Kaliningrado durante años para amenazar constantemente a la región báltica y al flanco oriental de la OTAN. Pero ahora se ha dado una advertencia. Si juegas con fuego, perderás Kaliningrado. Un alto funcionario báltico dijo a Rusia que la OTAN puede arrasar la fortaleza de Kaliningrado. El control de Putin está empezando a debilitarse. Si se excede, Kaliningrado volverá a ser la Königsberg de Europa. El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Giedrius Buzdis, hizo esa gran afirmación. En una entrevista, el 18 de mayo, reconoció que Putin ha hecho todo para convertir Kaliningrado en una pequeña fortaleza. Han enviado defensas aéreas al enclave, probablemente preparándose para un posible asalto aéreo de la OTAN. Putin usa lanzadores de misiles y más en Kaliningrado para amenazar el flanco oriental de la OTAN, pero nada de eso importa. Para Buzdis, la clave para la OTAN es demostrarle a Putin que la alianza puede destruir Kaliningrado cuando lo desee. Luego llegó el mensaje. La OTAN puede destruir por completo las defensas aéreas y bases de misiles rusas si es necesario. Esto no es una fanfarronada ni una declaración arrogante, como señala Buzdis al advertir que la OTAN debe tomar más en serio la amenaza de Rusia en el flanco oriental. Esto es una simple declaración de hechos de alguien que sabe que Rusia gana mucho si la OTAN cree que Kaliningrado es impenetrable.
Al menos es un hecho a los ojos de Budrys, ya que básicamente ha amenazado a Putin con la posibilidad de que Kaliningrado pueda convertirse en Königsberg una vez más. ¿Pero realmente la OTAN puede arrasar la fortaleza del enclave ruso hasta los cimientos? La respuesta simple es sí, y en un momento explicaremos por qué. Rusia no está satisfecha con Budrys y su actitud fanfarrona. Pocas horas después de los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Putin envió a su vocero favorito, Dmitry Peskov, para responder. Como es común en Rusia, fue una declaración hipócrita y con una satisfacción que busca ocultar que Rusia está más preocupada de lo que muestra. Esa declaración raya en la locura. No creo que deba tomarse en serio. Esto muestra la descaradez de los políticos de allá, dijo Peskov y agregó. Políticos tan descarados difícilmente pueden actuar de forma pensada o sofisticada. Eso es bueno. Esto lo dice un portavoz de una nación que cree que las acciones sofisticadas son lanzar carne a la picadora en Ucrania. Sobre la descaradez de los políticos, Peskov suele advertir de una escalada con Occidente cuando hay señales de apoyo a Ucrania. Retomando a Budrys, el ministro lituano dice que Kaliningrado es un problema y que la OTAN puede arrasarlo. Tiene razón. Kaliningrado ha sido convertido en una fortaleza por Rusia. Y este es un trabajo que se ha llevado a cabo incluso antes de que Putin lanzara su invasión a Ucrania. CNA, que es una organización sin fines de lucro que ofrece análisis de seguridad nacional, señala que la fuerza militar de Kaliningrado era relativamente débil desde la década de 1990 hasta 2016. Luego, algo cambió. Tras la campaña inicial de agresión de Rusia contra Ucrania, Rusia comenzó a reforzar el enclave. Ese refuerzo se intensificó en 2021, cuando Rusia envió el 11º Cuerpo de Ejército a Kaliningrado, dando al enclave una presencia de tropas que llegó hasta 18.000 junto con misiles, buques de guerra y otras armas como tanques, artillería y lanzacohetes móviles. También hay aviones de combate en el Oblast, principalmente los Su-30, Su-27 y Su-24 de Rusia, y la flota del Báltico, que cuenta con 52 de los buques de superficie de Rusia, estaciona regularmente embarcaciones en el enclave. Putin planeaba escalar el conflicto en Ucrania, como vimos cuando lanzó la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022. Todo lo que envió al enclave buscaba reforzarlo para que Kaliningrado fuera una amenaza para el flanco oriental de la OTAN antes y después de la invasión. La idea era tomar Ucrania rápido, hacerla territorio ruso, y junto con el estado títere Bielorrusia y Kaliningrado, crear serios problemas para la OTAN. Ese plan no funcionó porque Rusia subestimó enormemente a Ucrania. Kaliningrado sigue siendo una fortaleza, pero ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania dice que la OTAN puede destruirla y no es el único que lo piensa. Ese comentario ya se hizo antes, pero de forma más exuberante. En octubre de 2025, el excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, Ben Hodges, minimizó las defensas rusas en Kaliningrado. Si Rusia atacara a Polonia como a Ucrania, sería destruida por las fuerzas aéreas y terrestres de la OTAN, afirmó Ben Hodges, agregando que Kaliningrado sería eliminado al inicio de cualquier conflicto entre Rusia y la OTAN. No solo el enclave estaría en riesgo. Si la OTAN actuara en serio, Rusia perdería rápidamente Crimea y su puerto clave Sebastopol, advirtió Ben Hodges. Hay una salvedad, pero la veremos más adelante. Quédate con nosotros. Meses antes de los comentarios de Ben Hodges, el general Cristóbal Donoghue, comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, expresó algo similar. Dijo que la estrategia de la OTAN ante Rusia en el frente oriental, si se iniciara una guerra, contemplaba destruir rápidamente Kaliningrado. Donoghue dijo que se desarrollan sistemas estandarizados para sumarse a los planes de defensa regional ya vigentes, y destacó que controlar el espacio aéreo y marítimo del enclave sería clave para derribarlo. No añadió mucho más. No quería revelar los planes de la OTAN. Aún así, nos preguntamos cuál sería el plan de la OTAN si decidiera convertir Kaliningrado en Königsberg otra vez. Tenemos a 3 funcionarios, a lo largo de casi un año, afirmando que Rusia no puede hacer nada para detener a la OTAN en el enclave. Pero si ese es el caso, entonces, ¿qué planea hacer la OTAN? Quizá esos funcionarios no hablen, pero tenemos ideas de cómo sería tomar Kaliningrado. Antes de llegar a eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si te está aportando valor el canal, recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Entonces, el plan para tomar la ciudad. Así es como funcionaría. Primero, un bloqueo naval definitivamente estaría en la agenda, especialmente si la OTAN decide no simplemente arrasar Kaliningrado con poder aéreo. Ese bloqueo beneficiaría a la OTAN en poder naval. La flota del Báltico de Rusia no es lo suficientemente fuerte como para romper el bloqueo.
y su flota del Mar Negro está encerrada en el mar que le da su nombre, ya que Turquía no permitirá que buques de guerra transiten por los estrechos que conducen al Mar Negro. La OTAN tiene barcos más poderosos y modernos que Rusia, incluso sin ese factor. También simplemente tiene más en general, con 2.818 embarcaciones en su flota naval, en comparación con las 747 de Rusia, según las estadísticas. Depende de cuántos de estos barcos puedan desplegarse en el Báltico para el bloqueo. Con la mayoría de la OTAN en Europa, reunir embarcaciones no sería difícil, especialmente si la OTAN está tan comprometida con una guerra contra Rusia como lo sugeriría un ataque contra Kaliningrado. La guerra asimétrica sería un reto. Rusia ha aprendido sobre el uso de drones para atacar durante su invasión a Ucrania. Sin embargo, Ucrania también influiría en la toma de Kaliningrado. Si la OTAN lucha contra Rusia, Ucrania no se apartará. Probablemente enviará expertos en drones, como en el Golfo, para ayudar a la OTAN a desplegar interceptores contra los drones Shahed rusos. Ucrania también ofrecería acceso a drones marítimos como el Sea Baby, que ya demostraron su eficacia destruyendo barcos rusos. Un tercio de la flota del Mar Negro destruida por drones y misiles ucranianos lo demuestra. El objetivo del bloqueo es simple: evitar que Rusia envíe tropas, equipo, suministros y cualquier otra cosa a Kaliningrado a través del Mar Báltico. Así, Rusia tendría solo el corredor de Suwalki para reforzar Kaliningrado más allá de lo ya hecho en el enclave. Esto es solo preparación. El levantamiento será rápido y parte de un plan multidominio. Es una forma elegante de decir que la OTAN usaría todos sus recursos contra el enclave para derribarlo rápido. Los números volverían a ser clave. Mientras la OTAN europea cuente con el apoyo de Estados Unidos, Rusia queda en segundo lugar en el juego de números en todos los aspectos. La OTAN cuenta con más soldados, aviones, barcos, artillería, misiles y blindados. No todos serán necesarios, al menos en el bombardeo que paraliza Kaliningrado, pero el ataque sería brutal y rápido. La OTAN usaría hackers para bloquear radares y sistemas de mando rusos. Los sistemas de guerra electrónica, probablemente proporcionados por Ucrania, se usarían para desviar la mayor cantidad posible de drones rusos, mientras que las defensas aéreas montadas en los barcos harían el resto. Los drones que Rusia envíe desde Crimea o el continente deben cruzar Ucrania, los estados bálticos y Polonia para llegar a Kaliningrado, por lo que las defensas aéreas de esos países debilitarían la respuesta rusa. Bombarderos, cazas, submarinos y buques de guerra podrían lanzar oleada tras oleada de misiles de crucero y bombas al enclave, como hizo Estados Unidos en la Operación Furia Épica contra Irán. La meta es golpear tan fuerte y rápido que Rusia casi no pueda responder. Estos ataques probablemente ocurrirían mientras la OTAN establece un bloqueo, no antes. El bloqueo se mantendría en su lugar durante el tiempo que sea necesario, privando a lo que queda de Kaliningrado de cualquier cosa que necesite para siquiera tener una oportunidad de lanzar una ofensiva propia. Y Rusia tiene otro problema. Kaliningrado solo mide un poco más de 15.000 kilómetros cuadrados. Eso no es mucho territorio para absorber una campaña aérea y naval abrumadora llevada a cabo por la OTAN. Las tropas enviadas por tierra no tendrían que quitarle tanto territorio a Rusia. Cuando Budrys y otros funcionarios dicen que la OTAN podría arrasar Kaliningrado, no mienten. La OTAN cuenta con lo necesario para eliminar el enclave ruso y devolverlo a Europa. Pero quizá recuerdes que mencionamos una cierta salvedad que está en juego y que sin duda impactaría el posible plan que acabamos de exponer. Esa salvedad es Estados Unidos. Budrys explica: muchos de nuestros planes aún asumen que Estados Unidos proveerá capacidades militares clave, como el reconocimiento satelital. Para defender Europa de forma independiente, debemos replantear todo, incluso la disuasión nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania tiene razón. El poder que la OTAN usaría contra Kaliningrado depende en gran medida de Estados Unidos, ya sea en el plano tecnológico o en el intercambio de inteligencia. Estados Unidos brinda a la OTAN la disuasión nuclear necesaria para una campaña convencional contra Kaliningrado. De nuevo, Budrys destaca ese hecho y añade: una potencia nuclear como Rusia solo puede disuadirse con un contrapeso nuclear propio. Mientras la garantía nuclear de Estados Unidos exista, los europeos podemos enfocarnos en la defensa convencional. Las cifras ciertamente le dan la razón. La Asociación de Control de Armas señala que Francia y Reino Unido, únicos miembros de la OTAN con armas nucleares además de Estados Unidos, tienen juntos un arsenal que equivale a una 10ª parte del de Rusia. La presencia de Estados Unidos equilibra el poder nuclear, permitiendo que la OTAN arriesgue un ataque convencional en Kaliningrado, ya que podría responder a un ataque nuclear ruso de igual forma. Sin Estados Unidos en la ecuación, todo cambia.
La OTAN europea todavía tendría el poder de fuego necesario para tomar la fortaleza de Rusia. Sin embargo, lo haría enfrentando el riesgo de que Rusia pudiera responder no con armas convencionales, sino con un arsenal nuclear que supera por mucho cualquier cosa que tenga Europa. El contrapeso de Estados Unidos es la gran salvedad del plan para Kaliningrado, pero quizá ya no sea tan confiable como antes. El 19 de mayo, Defense News informó que Estados Unidos, bajo Donald Trump, planea avisar a sus aliados de la OTAN que reducirá el conjunto de capacidades militares que pone a disposición en Europa. Esa afirmación viene de 3 fuentes anónimas, así que quizá deba tomarse con cautela. Pero la esencia del plan de Estados Unidos parece ser reducir el contingente de fuerzas que pone a disposición para lo que se conoce como el modelo de fuerza de la OTAN. Este modelo es un grupo de fuerzas que puede activarse rápido ante un conflicto. Estados Unidos podría estar listo para retirar tropas y equipo de ese grupo, rumor creíble, ya que Trump ha dicho antes que espera que los miembros europeos de la OTAN asuman la principal responsabilidad de proteger el continente. Si este retiro ocurre y la rapidez con que Estados Unidos lo haga es casi irrelevante. Lo fundamental, como dice Budrys, es que Estados Unidos es clave para destruir Kaliningrado. Con Trump, la relación entre la OTAN y Estados Unidos fue inestable, y no mejoró cuando ningún país de la OTAN apoyó a Estados Unidos en la Operación Furia Épica. La administración de Trump no estuvo contenta con eso, a pesar de que los otros miembros de la OTAN no tenían ninguna obligación de unirse a la guerra en el Golfo. Trump afirmó que sacar a Estados Unidos de la OTAN ya no se reconsidera, lo que indica que la decisión de retirarse ya está tomada. Por supuesto, no es tan fácil como eso. Una ley aprobada en Estados Unidos en 2024 impide que cualquier presidente ordene la retirada de Estados Unidos de la OTAN, a menos que cuente con el apoyo de una mayoría de 2/3 en el Senado para la retirada o con una ley del Congreso que lo permita. Si Trump no logra retirar a Estados Unidos, The Guardian dice que aún puede sacar tropas y comandantes estadounidenses de Europa. Mucho de esto es especulación, pero muestra por qué Budrys destaca la importancia de Estados Unidos en el plan de Kaliningrado. Supongamos que Estados Unidos y la OTAN colaboran y logran arrasar Kaliningrado. La pregunta es si se necesitará un plan así. Budrys cree que sí y afirma: pensar que un conflicto con Moscú solo afectaría a los vecinos de Rusia es peligroso y forma parte de la propaganda rusa. Europa y la OTAN no deben suponer que un conflicto se limitaría solo al Báltico. Kaliningrado representa un problema para el frente oriental. Si no se resuelve pronto, Putin podría usarlo para intentar tomar los estados bálticos y fortalecer la defensa rusa en el este. Un supuesto puesto militar podría volverse más que un vecino incómodo si la OTAN no actúa pronto. El corredor de Suwałki es un problema especial. Entre Lituania y Polonia, esta franja conecta Kaliningrado y Bielorrusia. La preocupación principal es que Rusia pueda atacar desde esas regiones para tomar el corredor y expandirse hacia Polonia y Lituania. Kaliningrado puede que no sea una gran amenaza por sí solo, incluso con su acumulación militar, pero si sumas a Bielorrusia a la ecuación, entonces la OTAN tiene un problema, y ese problema podría convertirse rápidamente en una realidad. El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el 12 de mayo la movilización selectiva de tropas, aparentemente para preparar una operación terrestre. Bielorrusia y Rusia participan en una operación militar conjunta iniciada el 18 de mayo que incluye prácticas de despliegue de armas nucleares tácticas desde Bielorrusia. La destrucción de Kaliningrado podría convertirse en una necesidad si Bielorrusia continúa por su camino actual. A la OTAN le resultaría más sencillo enfrentar a Lukashenko solo en Bielorrusia que enfrentarlo junto con Rusia tomando el corredor de Suwałki y abriendo un frente de 2 flancos en el este. Así que el mensaje de Budrys es claro. Rusia pronto notará lo vulnerable que es Kaliningrado si Putin sigue elevando las tensiones. Curiosamente, la OTAN, sobre todo sus miembros de Europa del Este, podría justificar destruir Kaliningrado. El profesor Juan Bryson de la Universidad de Birmingham dice que Kaliningrado es una anomalía geográfica en Europa. Se podrían presentar argumentos sumamente convincentes para que este territorio se convierta en una ciudad-estado independiente, o incluso para que este territorio sea devuelto a su patria histórica, escribe Bryson. Esa patria alguna vez fue Alemania. Ahora podría argumentarse que es Polonia. Hay reclamos sobre Kaliningrado fuera de Rusia. Todos buscan restaurar el territorio a su estado original. Kaliningrado volvería a ser Königsberg si la OTAN destruyera las fuerzas de Rusia. Si hay que creerle a Budrys, Rusia no podría hacer nada para detenerlo. Kaliningrado no es el único territorio que Rusia controla débilmente. Crimea está justo ahí junto con ella, ya que fue anexada ilegalmente por Putin en 2014. Ucrania nunca ha aceptado esa anexión. Rusia lo está intentando de nuevo.
En las aguas territoriales más amplias del Reino Unido, Rusia ha desplegado submarinos espía mientras busca cables submarinos y presiona botones que deberían hacer sonar las alarmas en la sede de la OTAN. Pero el Reino Unido no se ha quedado de brazos cruzados. Los submarinos rusos intentaron algo desagradable en aguas británicas, y el Reino Unido respondió humillando totalmente a las tripulaciones de los submarinos, al ejército ruso y al propio Putin. Rusia pensó que estaba siendo astuta. A principios de abril, el Reino Unido reveló que Rusia lanzó una operación encubierta contra el Reino Unido, del tipo que envió varios submarinos a aguas territoriales británicas. El objetivo era claro, aunque los submarinos intentaran mantenerse ocultos. Rusia intentaba obtener la mayor información posible sobre los cables submarinos que conectan Reino Unido con el mundo. Pronto veremos por qué esos cables son tan importantes. En general, los cables submarinos son la base de la infraestructura moderna de comunicaciones globales. Sin ellos, el Internet y todo lo que conlleva no existiría ni remotamente en la capacidad que tiene hoy en día. Rusia buscaba localizar estos cables antes de un posible sabotaje para dejar fuera de servicio al Reino Unido. Rusia desplegó un submarino clase Akula y 2 submarinos de aguas profundas vinculados a la Dirección de Investigación de Aguas Profundas, o GUGI. El submarino Akula ya sería preocupante por sí solo. Un submarino de propulsión nuclear. Estos submarinos han estado en operación desde finales de la era soviética, y según los informes, llevan 12 misiles lanzados desde submarinos Granite, junto con misiles antibuque Novatar SSAN, Quince Starfish y Novatar SSN-16 Stallion. Sin embargo, Rusia no buscaba atacar directamente al Reino Unido. El verdadero objetivo era obtener información sobre los cables, por lo que los 2 submarinos GUGI que acompañaron al buque nuclear ruso eran la verdadera amenaza. No sabemos mucho sobre los submarinos GUGI en sí, pero sí sabemos bastante sobre GUGI. Operando como un programa dentro del Ministerio de Defensa ruso en lugar de la Armada rusa, GUGI es esencialmente el velo que Rusia intenta poner sobre sus operaciones de espionaje naval. GUGI fue creado para investigaciones oceanográficas, pero Rusia lo usa ahora como una flota para vigilar operaciones marítimas de sus enemigos. Los buques y submarinos que forman parte de GUGI realizan estudios submarinos, colocan y recuperan objetos en el lecho marino, mantienen el equipo militar submarino de Rusia, y como el Reino Unido acaba de descubrir de la peor manera, llevan a cabo vigilancia encubierta. GUGI es peligroso. A inicios de 2026, se volvió una amenaza para los cables submarinos del Reino Unido. Nunca subestimes la importancia de estos cables. Según Nicole Starosielski, quien es profesora en la Universidad de California, Berkeley, los cables de telecomunicaciones submarinos transportan más del 99% del tráfico de Internet transoceánico. Son la columna vertebral del Internet global, y casi todo lo que hacemos en línea depende de ellos. No podrías ver este video sin esos cables. Cada llamada de Zoom o correo que envías llega gracias a una vasta red de cables submarinos que conecta el mundo. Estos cables también son esenciales para las Fuerzas Armadas de cada país. Ahora hay 485 de ellos cruzando los océanos y mares del mundo, y suman la asombrosa cantidad de 900.000 millas de fibra óptica, una maravilla moderna. Te contamos todo esto para enfatizar un punto. Rusia sabe cuán valiosos son estos cables para los países que considera sus enemigos. El Reino Unido es uno de esos países, o conjunto de países, tanto por su continuo apoyo a Ucrania contra la invasión de Putin, como por ser un bastión de los ideales occidentales que Putin odia tanto. El Reino Unido es una democracia. Putin es un dictador autoritario. El Reino Unido apoya el libre flujo de información, mientras que Rusia y el Kremlin buscan controlar todos los mensajes que reciben los rusos. Si Rusia puede cortar los cables submarinos que sostienen todo lo que representa el Reino Unido, entonces Rusia puede reclamar una victoria y debilitar a una nación opositora. Por eso los submarinos rusos estaban en aguas del Reino Unido y Rusia actuaba con astucia. Rusia envió un submarino de ataque nuclear junto con los submarinos GUGI, que realmente escaneaban el lecho marino en busca de cables. El submarino de ataque solo era una distracción, un señuelo y una amenaza falsa que Vladimir Putin y sus aliados pensaban desviaría la atención de los planes de Rusia, haciendo creer al Reino Unido que un ataque era inminente. Vladimir Putin básicamente estaba usando el submarino de ataque ruso para dar a entender que Rusia finalmente estaba lista para iniciar la guerra contra la OTAN, de la que se ha rumorado durante tanto tiempo, y que el Reino Unido sería donde Putin encendería la chispa. Mientras tanto, los submarinos GUGI rastreaban la zona, al menos ese era el plan.
Lo que Rusia no sabía, mientras sus submarinos navegaban hacia aguas británicas y eventualmente las invadían, es que el Reino Unido estaba vigilando las embarcaciones en cada nudo del trayecto. Solo sabemos lo que Rusia intentó porque el Reino Unido reveló lo mal que salió. Lo que sería una clase de subterfugio ruso terminó en humillación para Putin, pues sus submarinos fueron detectados y superados por una respuesta del Reino Unido que enfurecerá al presidente de Rusia. El Reino Unido desató algo en respuesta contra lo que Rusia no pudo competir, y todo comenzó con el equipo más inocente, las boyas de sonar. El Reino Unido vigilaba a los submarinos rusos y trató de que supieran que estaban siendo observados. Se desplegaron buques de guerra que soltaron boyas de sonar en el agua como señales para los capitanes de submarinos. John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, revela el mensaje que estas boyas enviaron a submarinos rusos. Vemos tu actividad en nuestra infraestructura submarina. Debes saber que cualquier intento de dañarla tendrá graves consecuencias y no se tolerará. Los submarinos rusos no recibieron el mensaje y no se retiraron. El Reino Unido previó esto. Ya ha tratado con Putin y su guerra híbrida, sabe que el líder ruso no escucha advertencias y necesita que se le imponga por la fuerza. La mejor forma de lograrlo es que los recursos rusos sepan que responderás con fuerza capaz de destruirlos al instante. Así que eso fue lo que hizo el Reino Unido. Pero antes de entrar en la operación que lanzó el Reino Unido y que humilló por completo a Rusia, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si este es el tipo de contenido que quieres ver, asegúrate de suscribirte al canal para que nunca te pierdas un video. Newsweek informó que el Reino Unido llevaba semanas rastreando submarinos rusos lejos de aguas británicas. El Reino Unido supo de las intenciones de Rusia cuando buques y aviones británicos detectaron un submarino ruso Akula en aguas internacionales del Ártico. Las alarmas sonaron cuando el Reino Unido vio acercarse el submarino a sus aguas. El Reino Unido estaba listo para todo, sobre todo tras detectar los dos submarinos Gugi en la misma zona que el submarino de ataque ruso. La fragata tipo 23 HMS St. Albans fue desplegada y probablemente lanzó las boyas de sonar que Reino Unido usó para advertir a Rusia. Al ser ignorada la advertencia, el Reino Unido desplegó el RFA Tide Spring, un buque cisterna y varios helicópteros Merlin. Estas no son armas que el Reino Unido necesariamente usaría para contrarrestar directamente al submarino de ataque ruso, excepto quizá a la fragata. El RFA Tide Spring abastece de combustible a barcos de la Marina Real, por lo que probablemente fue enviado para que el HMS St. Albans pudiera navegar tanto tiempo como el Reino Unido necesitara. Juntos formaron una fuerza naval y aérea que dejó claro a los operadores del submarino ruso que estaban siendo vigilados. También llegó un avión de reconocimiento marítimo P-8 de la Real Fuerza Aérea. Ese avión permitió al Reino Unido monitorear los submarinos rusos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras los barcos de la Marina Real cubrían los miles de millas necesarios para seguirle la pista a las astutas embarcaciones de Putin. Luego se agregó otra capa a la respuesta. Aunque los submarinos rusos eran la mayor amenaza para el Reino Unido y sus aguas, no hay que olvidar que el Reino Unido es parte de la OTAN. Cualquier amenaza al Reino Unido es una amenaza para esa organización de defensa colectiva, así que no pasó mucho tiempo antes de que el Reino Unido se encontrara trabajando junto a sus aliados de la OTAN para presentar una fuerza aún mayor contra los submarinos rusos. Lo que comenzó como una pequeña operación de vigilancia se convirtió en una misión que involucró a 500 personas. Las fuerzas aliadas, incluidas las de Noruega, se sumaron al equipo de respuesta. Al concluir la operación, las aeronaves del Reino Unido habían acumulado más de 450 horas de vuelo y sus barcos recorrieron miles de millas náuticas. La situación se había salido completamente del control de Rusia. Luego vino la humillación. El submarino ruso clase Akula fue el primero en huir. Esto respalda la creencia británica de que el submarino solo era un señuelo, ya que Rusia no se atrevería a atacar al Reino Unido ni a sus aliados de la OTAN ahora. Al descubrirse el engaño, el submarino regresó a casa mucho antes de llegar a aguas del Reino Unido. Sin embargo, los dos submarinos Gugi siguieron avanzando y finalmente pasaron algún tiempo en las aguas circundantes del Reino Unido. No pudieron hacer mucho. Con vigilancia constante, los submarinos quedaron expuestos y los planes de Putin para recopilar información en secreto se arruinaron. Los submarinos Gugi quizá identificaron algunos cables, pero el Reino Unido sabe exactamente lo que podrían o no haber encontrado y puede responder adecuadamente. Rusia no quiere eso. Todo esto se suponía que debía ser un gran secreto, no una operación que fuera identificada en las profundidades de las aguas árticas y luego rastreada y frustrada por la respuesta del Reino Unido. Los submarinos Gugi
ya salieron de aguas del Reino Unido y siguen al supuesto señuelo al norte. Y regresan ante Putin, con otro mensaje de Healy resonando en sus oídos. Nuestras fuerzas armadas dejaron claro que estaban siendo vigilados, que sus movimientos no eran encubiertos, como había planeado el presidente Putin, y que su intento de operación secreta había quedado al descubierto, afirmó Healy. El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, afirmó que el Reino Unido no tolerará acciones de Rusia que lo perjudiquen. No dudaremos en actuar y exponer la actividad desestabilizadora de Rusia que pone a prueba nuestra determinación, dijo Starmer. Y no es solo el Reino Unido el que se está echando flores por su respuesta a la misión de sabotaje de Rusia. Ucrania, que durante tanto tiempo ha sido beneficiaria del apoyo del Reino Unido, no tardó en burlarse de Putin, por lo que terminó siendo una operación de un mes que fue descubierta desde el principio. El 9 de abril, que es el mismo día en que el Reino Unido reveló el rotundo fracaso de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, recurrió a X para señalar que lo que Rusia intentó hacer debería servir como advertencia para cualquier nación que ahora esté subestimando hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Las operaciones clandestinas rusas en el Atlántico Norte descubiertas por el Reino Unido demuestran las graves amenazas regionales y globales que plantea el régimen ruso, afirmó Sybiha, dejando claro que los submarinos rusos operaban en más aguas que las del Reino Unido. Sybiha añadió: pedimos a la comunidad internacional dejar de hacerse ilusiones con Moscú. Este régimen debe ser contenido, aislado y sancionado sin piedad para mantener a raya sus ambiciones agresivas. Rusia es una amenaza global. Sybiha cree que ya es hora de que el resto del mundo despierte ante ese hecho. El Reino Unido ha mostrado que Putin no solo libra una guerra convencional contra Ucrania. Durante años, él y Rusia han estado involucrados en una guerra híbrida con gran parte del resto de Europa. Esta guerra encubierta no implica enviar tropas cruzando las fronteras de otras naciones, ni buques de guerra con el propósito expreso de lanzar misiles al territorio europeo. Es aún más sigilosa. Las maniobras de los submarinos rusos lo demuestran. Putin está tratando de desestabilizar Europa. Quiere usar amenazas, tanto reales como implícitas, para crear división, y también está dispuesto a sabotear a sus enemigos de cualquier manera que pueda. Eso incluye buscar y dañar cables submarinos. El Reino Unido sabe que lo que acaba de frustrar en el Ártico y en sus propias aguas es solo la punta del iceberg de la guerra híbrida de Putin. ¿Cómo lo sabe el Reino Unido? No es la primera vez que embarcaciones rusas intentan entrar en aguas británicas, ni que el Reino Unido responde con firmeza para dejar claro a Rusia que no puede salirse con la suya. En noviembre pasado, la Marina Real intervino 2 veces en semanas consecutivas para impedir sabotajes e intimidaciones rusas similares a la reciente, pero sin submarinos esta vez. En su lugar, Rusia envió un barco de investigación llamado el Yantar al Mar del Norte. El Yantar es el tipo de buque de investigación oceanográfica que Gugi se especializa en utilizar. Y no es exagerado llamar a las cosas por su nombre en esta ocasión. El Yantar es un barco espía. Durante 8 días, la Marina Real y aliados de la OTAN del Reino Unido vigilaron al Yantar en el Mar del Norte antes de que partiera hacia las Islas Feroe. En esta ocasión, el Reino Unido desplegó el Somerset de la misma clase, que es otra de sus fragatas tipo 23, y ese barco utilizó su potente conjunto de radares y sensores para rastrear cada movimiento de los buques rusos. Al mismo tiempo que esto sucedía, la Marina Real también envió barcos patrulla como parte de una operación aliada de seguimiento centrada en el RFN Stoichi y un buque cisterna llamado Yelnaya. Ambos se desplazaron por el estrecho de Dover y se dirigieron hacia el oeste a través del Canal de la Mancha, aunque ninguno terminó participando en actividades fuera de lo normal en el ámbito marítimo. Rusia afirmará que ese era el plan desde el principio. Lo más probable es que el RFN Stoichi estuviera destinado a representar una amenaza para el Reino Unido, solo para encontrarse con una fuerza aliada que lo escoltó fuera de las aguas del Reino Unido. Unos meses después, el Reino Unido enfrentaba más intentos de sabotaje marítimo por parte de Rusia. Rusia envió el buque Sinagorsk a aguas del Reino Unido. Ese barco ancló a unos 3.7 kilómetros o alrededor de 2.3 millas de la costa del condado inglés de Somerset el 27 de enero. Allí estuvo 14 horas muy cerca de la fuente de los cables submarinos antes mencionados, hasta que el Reino Unido envió helicópteros Wildcat. No pasó mucho tiempo después de eso para que el barco ruso levantara el ancla y se alejara hacia mar abierto. Este incidente fue distinto a los anteriores que cubrimos. Tanto las incursiones de noviembre de 2025 como la del 26 en aguas del Reino Unido involucraron buques de guerra rusos y o submarinos, así como activos de Guji. El Sinegorsk, que es un barco de carga con bandera rusa, no es ninguno de esos, pero era igual de peligroso. United 24 Media dice que la embarcación ancló muy cerca de 5 cables submarinos masivos,
incluyendo el EXA Express, TGN Atlantic y VSNL Western Europe, todos los cuales transportan datos a través del Atlántico hacia América y el resto de Europa. No había ninguna razón para que un barco de carga ruso echara el ancla en este lugar específico, menos aún un ancla que pudiera arrastrarse hasta los valiosos cables en el lecho marino. Este incidente revela aspectos inquietantes de la guerra híbrida de Rusia contra el Reino Unido. El uso de activos militares y de Kuji es comprensible. Todos saben que barcos y submarinos de ese tipo son peligrosos. Usar barcos de carga es bajo incluso para Putin, pues ahora emplea barcos civiles para intentar sabotear al Reino Unido y sus aliados. Rusia sabe lo que hace aquí. Si el Reino Unido respondiera a uno de estos tipos de embarcaciones con algo más que una escolta, Rusia podría quejarse y decir que es injusto. Putin podría victimizarse y justificar una guerra contra un miembro de la OTAN. Mientras estas tácticas navales continúan, Rusia también impulsa otros aspectos de su guerra híbrida contra el Reino Unido. El Daily Mail informa que los ciberataques rusos contra el Reino Unido han aumentado en un 1586% desde que el Reino Unido apoyó públicamente a Ucrania en su defensa contra la invasión rusa. Los ciberataques en el Reino Unido aumentaron un 50% solo en 2025, informa The Guardian. Muchos de esos ataques habrán sido de origen ruso, aunque no todos. Demuestran que Rusia combate los canales de comunicación y datos del Reino Unido, yendo más allá de solo atacar cables submarinos. Hablando de información, Rusia se especializa en manipular la información hasta el punto de convertirla en desinformación. Forbes reporta que legisladores británicos advierten que la desinformación rusa en el Reino Unido equivale a un estado de guerra. Es complicado debatir su opinión. Esos legisladores revelaron la red Doppelganger, apoyada por Rusia, que publica comentarios pro-Rusia y anti-Occidente en redes sociales. Solo en X, legisladores afirman que esta red ha llenado publicaciones con comentarios sobre la salud de la princesa de Gales, victorias de Putin en elecciones rusas y la supuesta debilidad y los supuestos fracasos de Ucrania. Los bots rusos están por todas partes en las redes sociales y el Kremlin los está usando para moldear el discurso y manipular la opinión pública. Todo es división y caos. Si logran eso, Rusia prepara el terreno para una guerra convencional. Esto es una guerra contra el Reino Unido, pero diferente. Los submarinos que Rusia intentó enviar sin ser detectados son solo un ejemplo más de una campaña híbrida mayor. El Reino Unido está atento a las acciones de Rusia, responde a amenazas visibles como en abril y conoce la fuente de ciberataques y desinformación que afectan sus redes de información. Listo para actuar. El Reino Unido está advirtiendo a otras naciones de la OTAN, y esas naciones ya responden al llamado. Muchos han sufrido tácticas híbridas de Rusia y responden. Suecia es el ejemplo perfecto. La invasión de Ucrania por Putin impulsó su entrada a la OTAN, y ahora apoya a Ucrania con armas que Rusia no esperaba. En 2021, el presidente turco Erdogan recibió un regalo del partido del movimiento nacionalista, un mapa del mundo túrquico. Cubría enormes extensiones de Asia Central, el Cáucaso y, notablemente, porciones significativas del sur del territorio ruso, así como China y los Balcanes. La implicación era que este es el mundo túrquico, el nombre para los diversos grupos étnicos a lo largo de Eurasia, y Turquía es su centro natural. En lugar de indignación pública, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, simplemente desestimó la precisión del mapa, señalando que el verdadero centro del mundo túrquico en realidad era la región de Altai, que casualmente se encuentra dentro de las fronteras de Rusia. Para el Kremlin, esto fue una pequeña indirecta diplomática y más parecido a una postura política para las aspiraciones internas de Turquía que a un movimiento geopolítico. Pero si avanzamos hasta hoy, el ánimo en Moscú ha cambiado considerablemente. El mapa es una señal más para el Kremlin y el presidente Vladimir Putin de que el control de Rusia sobre Asia Central se está debilitando y que Turquía está lista para llenar ese vacío. En una monografía publicada en 2025 titulada Mitologías del panturquismo y la seguridad de Rusia y Eurasia en el siglo XXI, un equipo de expertos advierte que el auge de la identidad túrquica en toda Asia Central podría representar una amenaza existencial no solo para la influencia rusa en la región, sino potencialmente para la integridad territorial de la propia Rusia. Mientras tanto, el Consejo Ruso de Asuntos Internacionales publicó un análisis en abril de 2026 advirtiendo sobre la expansión de las políticas panturcas de Turquía en la región. Ese es un cambio dramático de tono, y te dice que algo real está sucediendo en Asia Central, algo que Moscú había pasado décadas tratando de evitar. Para entender el panorama cambiante, debes comprender la región.
Asia Central contiene 5 ex-repúblicas soviéticas: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Juntas suman unos 78 millones de personas, pero más importante aún, poseen vastas reservas de petróleo, gas y minerales raros, representando más del 5% de las reservas mundiales de petróleo y gas. Están a lo largo de las antiguas rutas de la Ruta de la Seda, que ahora llevan oleoductos y trenes que conectan Occidente y Oriente por tierra. De hecho, ya en 1904 y 1919, el geógrafo británico Halford Mackinder sostenía que quien controlara esta zona tendría la clave para la paz mundial y el poder. No necesitas creer totalmente en esa teoría para admitir que todas las grandes potencias ya se han interesado en lo que pasa aquí. Durante principios del siglo XX, la Unión Soviética se encontraba como el controlador de facto de la mayor parte de la zona y era una potencia mundial prominente. Y hoy en día, Rusia, China, Estados Unidos, la Unión Europea, Irán e incluso la ya mencionada Turquía han estado compitiendo por influencia sobre la región durante 30 años. La diferencia principal ahora es que la influencia de Rusia se erosiona lentamente. Después del colapso soviético en 1991, Moscú mantuvo a la región atad a través de una red de instituciones y presión. La Comunidad de Estados Independientes unió muchas de las economías. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, se suponía que sería el pegamento militar. Moscú firmó tratados bilaterales de defensa con varias de las 5 repúblicas, estacionó tropas rusas a lo largo de fronteras clave en partes de la región y controló muchas de las rutas de oleoductos por las que el petróleo y gas de Asia Central llegaban al mundo. Cuando alguno de estos países se salía de la línea, el Kremlin no dudaba en apretar un poco más la soga. Moscú habría exigido entre 20% y 40% de participación en yacimientos kazajos en exploración, casi suspendió las exportaciones de petróleo de Kazajistán de mayo a agosto y presionó a Turkmenistán por ingresos del gas. La región siempre fue de interés para Rusia, ya que sus economías dependían del comercio, la energía y las remesas de millones de migrantes de Asia Central empleados en Rusia. Durante mucho tiempo, esto funcionó. Los líderes de Asia Central dependían económicamente de Moscú, confiaban militarmente en las garantías de seguridad rusas y, culturalmente, seguían estando influenciados por 7 décadas de dominio soviético. Rusia seguía siendo el idioma principal para la comunicación entre regiones. El alfabeto cirílico, impuesto por Iósif Stalin a finales de los años 30 para aislar a los asiáticos centrales de su herencia literaria presoviética y de Turquía, seguía utilizándose en toda la región. De hecho, las personas que viven en 4 de las 5 repúblicas, uzbecos, kazajos, kirguises y turcomanos, compartían ascendencia, religión y lazos lingüísticos comunes mucho antes de la Unión Soviética, con minorías dispersas por toda la zona. Si bien estas identidades no fueron creadas por los soviéticos, Moscú las formalizó y las dividió rígidamente en repúblicas separadas durante el periodo soviético, a menudo cortando conexiones culturales y demográficas ya existentes. Asia Central fue esencialmente fragmentada y luego moldeada en lo que Rusia quería que fuera. Avancemos al siglo XXI y la invasión rusa a Ucrania. Los líderes de Asia Central observaron cómo Rusia anexaba Crimea en 2014, una acción que Turquía, siendo miembro de la OTAN, criticó. Luego comenzó la guerra a gran escala en 2022. El mundo túrquico entonces empezó a considerar quién podría ser el siguiente, sin importar el resultado. Algunos líderes reafirmaron la integridad territorial de Ucrania, aunque buscaban sacar el mayor provecho de sus acuerdos con Moscú. El presidente de Kazajistán, Tokayev, declaró públicamente que no reconocería los supuestos territorios separatistas ucranianos que Rusia estaba anexando, todo esto mientras se encontraba en suelo ruso. Ese tipo de declaración habría sido impensable una década antes. La OTSC, el equivalente ruso de la OTAN, perdió aún más credibilidad. En 2023, Azerbaiyán avanzó contra las posiciones armenias en Nagorno-Karabaj y Rusia no hizo nada para defender a su aliado Armenia. El primer ministro de Armenia inició el proceso de abandonar la organización por completo en 2024 y para 2026 el país dejó de financiar la alianza y de afirmar que pertenece a ella. En ese momento, Rusia estaba profundamente involucrada en Ucrania, con la mayoría de sus fuerzas terrestres comprometidas en la guerra y luchando por avanzar, lo que limitaba mucho su capacidad para ayudar a Armenia, incluso en teoría.
En este contexto de retirada militar de Rusia, Kazajistán y Uzbekistán han continuado la transición del alfabeto cirílico hacia sistemas de escritura basados en el alfabeto latino, mientras que Kirguistán ha debatido cada vez más hacer un cambio similar. Los países están renombrando ciudades y lugares geográficos importantes para eliminar las designaciones rusas de la era soviética. Y los 4 estados túrquicos se han identificado cada vez más como parte del mundo túrquico, que se extiende desde Estambul hasta China a través de la Organización de Estados Túrquicos. Lo que nos lleva a la idea del panturquismo o la unificación política, o al menos la coordinación del mundo túrquico. Esto en realidad se remonta a finales del siglo XIX, cuando intelectuales túrquicos en el Imperio ruso y pensadores otomanos miraron hacia sus raíces culturales en Asia Central. Fue una idea poderosa que la Unión Soviética se esforzó enormemente en suprimir, de ahí la fragmentación y el cambio de nombre de naciones enteras, lenguas y la imposición de alfabetos extranjeros. Incluso la palabra Turquistán, que era el nombre tradicional de toda la región, fue prohibida en los documentos soviéticos y reemplazada por Asia Central Soviética debido a sus asociaciones pantúrquicas. Tras la caída de la Unión Soviética, Turquía inicia su reencuentro con Asia Central. El entonces presidente Turgut Özal reconoció la independencia de las repúblicas de Asia Central más rápido que casi cualquier otro y lanzó a Turquía a la región con total desenfreno. En los años posteriores al colapso soviético, Turquía estableció 3 universidades importantes en la región: la Universidad Kazajo-Turca Ahmet Yasawi en Turquestán, la Universidad Kirguís-Turca Manas en Bishkek y la Universidad Internacional Turcomano-Turca en Ashgabat. Turquía invirtió más de $3.8 mil millones en Asia Central y el Cáucaso entre 1992 y 2003, lo que equivale a alrededor de $7 mil millones hoy en día, ajustando por la inflación. Más de 1.170 delegaciones diplomáticas visitaron las repúblicas túrquicas solo en el primer año de independencia. Según algunos relatos, Özal se esforzó hasta la muerte en giras diplomáticas por la región, falleciendo en 1993 después de recorrer todas las repúblicas túrquicas. Ese primer impulso hizo que Rusia respondiera con fuerza y, usando su influencia económica, limitara a las nuevas repúblicas el acceso a la asistencia internacional. La propia inestabilidad económica y turbulencia política de Turquía a mediados de los años 90 redujo los recursos disponibles para Asia Central. Y los líderes de Asia Central, tras huir de una potencia mundial, no querían subordinarse otra vez. Tras la llegada al poder del partido AK de Erdogan en 2002, Turquía buscó ser una potencia regional en el Mediterráneo, enfocando su política exterior en Medio Oriente y relegando Asia Central en sus prioridades. Por ejemplo, en 1992 casi toda la ayuda de Turquía se destinó a Asia Central. En 2005, el 55% de los proyectos de Turquía se llevaron a cabo en países caucásicos y de Asia Central. Esto se redujo al 36% en 2010. La ayuda a Tayikistán alcanzó un máximo de casi $650 millones, solo para caer a $5 millones por año. Pero Turquía nunca se fue por completo, y en lugar de ayuda financiera directa, creó instituciones que poco a poco cambiarían el sentimiento de los países túrquicos hacia Turquía. El Consejo de Cooperación de Estados de Habla Túrquica se estableció en 2009 y luego se convirtió en la Organización de Estados Túrquicos. La emisora estatal turca TRT lanzó TRT Abbas en 2009 transmitiendo en azerbaiyano, kazajo, kirguís, turcomano y uzbeco, llevando noticias y acontecimientos turcos directamente a los hogares de Asia Central. El comercio entre Turquía y la región creció de $838 millones en 2002 a $9.5 mil millones en 2021, y casi 4.000 empresas turcas operaban en los 5 países. Luego llegó 2020 y todo se aceleró. La guerra en Ucrania, la implosión de la OTSC y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, el retiro de Estados Unidos de Afganistán, todo esto creó un vacío de seguridad en la frontera sur de Asia Central y el creciente dominio económico de China sobre toda Asia. Todo esto empujó a los estados de Asia Central a buscar activamente una tercera opción, y Turquía se había estado posicionando silenciosamente precisamente para este momento. El Consejo de Cooperación fue renombrado como la Organización de Estados Túrquicos en 2021, indicando exactamente cuáles eran las ambiciones del país.
En 2021, la organización adoptó la Visión del Mundo Túrquico 2040, una hoja de ruta explícitamente modelada, según la integración de la Unión Europea, con objetivos para un mercado común, un alfabeto común, marcos institucionales compartidos y una coordinación política y de seguridad más profunda. Las cifras del comercio interno muestran el rápido avance del bloque. Pasaron de 33.000 millones de dólares entre los Estados miembros en 2022 a 42.000 millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 27% en un solo año. El comercio bilateral de Turquía con la región alcanzó unos 13.000 millones de dólares en 2023. Kazajistán y Turquía han acordado impulsar el comercio bilateral a 10.000 millones de dólares para 2030, desde una cifra confirmada de 6.3 mil millones de dólares en 2023. Incluso la inclusión de Azerbaiyán en esta alineación regional es estratégicamente significativa. Turquía apoyó a Azerbaiyán militar y políticamente durante el conflicto de Nagorno-Karabaj, y la victoria de Azerbaiyán consolidó la reputación de Turquía como un socio de seguridad confiable. Ahora que Azerbaiyán se ha unido al marco consultivo de Asia Central, puede actuar como un puente geográfico y político literal entre los 5 estados de Asia Central y la propia Turquía. Turkmenistán también probablemente está considerando la membresía completa en la OTS, lo que completaría el bloque túrquico, pero todo esto se trata de política. La razón por la que Rusia ya no compite como principal influyente en Asia Central es su ejército, o la falta de este. Pero antes de llegar a eso, asegúrate de estar suscrito a The Military Show. Publicamos videos diarios sobre eventos recientes y grandes cambios geopolíticos en todo el mundo. Volviendo al tema de los militares de Asia Central, la mayoría de los ejércitos estaban equipados con el equipo de la Unión Soviética, posteriormente respaldados por el apoyo y entrenamiento continuo de Rusia, todo organizado con la doctrina rusa como base. Durante mucho tiempo, cuando un país necesitaba ayuda militar, Rusia enviaba tropas. De hecho, esto sucedió en 2022, cuando Rusia envió tropas de paz a Kazajistán en medio de los disturbios de enero por los precios del combustible. Rusia no ha logrado avances importantes tras 4 años de guerra en Ucrania, lo que genera dudas sobre la capacidad real de su ejército en la guerra moderna. Del otro lado está Turquía. El dron Bayraktar TB2 de Turquía se ganó su reputación en Libia y Siria, y luego demostró su eficacia de manera decisiva en la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020, donde devastó la artillería y las defensas aéreas armenias. Ucrania misma lo ha utilizado extensamente desde 2022, y muchos medios afirman que el dron fue una línea vital durante los primeros meses de la guerra antes de que Ucrania desarrollara su propia industria de drones. Para 2023, la mayoría de los estados de Asia Central habían comprado drones turcos, aunque Tayikistán, en cambio, se acercó más a la tecnología de drones iraní. Kazajistán también firmó un acuerdo para producir drones Bayraktar turcos bajo licencia en suelo kazajo, lo que significa que Kazajistán ahora literalmente está fabricando tecnología militar turca de manera local. Kirguistán aumentó la compra de drones tras la presión de fuerzas tayikas, apoyadas por intereses afines a Rusia, considerando a Turquía un socio de seguridad confiable. Incluso Turkmenistán, que se ha mantenido estrictamente neutral durante décadas, amplió en silencio su arsenal con sistemas turcos. Uzbekistán realizó sus compras en 2023 y firmó un acuerdo integral de cooperación militar con Turquía en 2022, que abarca el intercambio de inteligencia, logística conjunta, cooperación en la industria de defensa y educación militar. Esto se amplió a un acuerdo completo de cooperación militar en 2026. Turquía mantiene relaciones bilaterales en vez de formar un bloque formal, consciente de que los estados túrquicos rechazarían crear un bloque militar directo. Al igual que la antigua Unión Soviética, esto suma más puntos de popularidad para futuras cooperaciones. Y dado lo que hemos visto de la inacción de Rusia en Armenia, las retiradas de Siria y el estado de la OTSC en general, es seguro decir que algunos estados túrquicos ya no sienten que Rusia los respalde. Kazajistán, en particular, es el miembro no ruso más grande de la OTSC, y algunas encuestas han sugerido que el apoyo local a la alianza existente es bajo. El país ha empezado a cubrirse frente a Rusia, favoreciendo a Turquía con mayor comercio y a China al volverse clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta para expandir su influencia al oeste. Luego está el componente vital económico, y basado en recursos que pone en foco las reservas de petróleo y gas de la región. Rusia ha controlado durante mucho tiempo los oleoductos a través de los cuales el petróleo y gas de Asia Central llegan a los mercados europeos, y ese control ha funcionado como una correa.
Desde la invasión a Ucrania, Moscú ha interrumpido las exportaciones de petróleo de Kazajistán a través de los puertos rusos del Mar Negro al menos 4 veces solo en 2022, demostrando cómo esa correa puede ser jalada a voluntad. Turquía ha estado construyendo activamente la infraestructura para cortar esa correa, culminando en el Corredor Medio, una ruta ferroviaria y marítima que va desde China a través de Kazajistán, cruza el Mar Caspio, pasa por Azerbaiyán y Georgia, entra a Turquía y luego hacia el oeste hasta Europa. El corredor, que anteriormente tenía menos del 1% del tráfico que tenía su análogo ruso del norte, vio cómo sus volúmenes de carga aumentaron un 33% en 2022, luego un 89% en 2023 y nuevamente un 70% en 2024, a medida que los transportistas comenzaron a desviar sus rutas fuera de Rusia. El Banco Mundial estima que, con mejoras logísticas, la carga en el corredor podría triplicarse a 11 millones de toneladas en 2030. La Unión Europea, el Banco Asiático de Desarrollo y varios socios bilaterales se han comprometido a desarrollar el proyecto. Turquía está en el extremo occidental de este corredor, lo que le da gran ventaja geográfica. Turquía impulsa el gasoducto transcaspiano, que llevaría gas de Turkmenistán bajo el Mar Caspio, conectándose al corredor sur de gas para suministrar a mercados europeos vía Turquía. Este proyecto ha estado en desarrollo inactivo desde 1997 y ha sido bloqueado cada vez por Rusia e Irán. Ambos perderían si el gas de Turkmenistán llegara a Europa sin pasar por su territorio. Pero en 2024 Turquía y Turkmenistán firmaron un memorando de entendimiento sobre transferencias de gas natural, el primer paso concreto para hacer realidad este gasoducto. Turkmenistán, con las cuartas mayores reservas probadas de gas natural y que ha dependido casi totalmente de China como comprador, tiene grandes incentivos para diversificarse. Si el gasoducto Transcaspio llega a construirse, sería el golpe más significativo en décadas contra la influencia energética de Rusia, tanto sobre Asia Central como sobre Europa. Y la parte clave de todo esto que preocupa a Rusia es que la premisa del panturquismo se ha construido sobre bases similares al paneslavismo, casi el mismo concepto que Rusia usó para justificar la invasión de Ucrania. Pese a la influencia soviética, los países túrquicos son culturalmente más cercanos a Turquía. Y sería absolutamente hipócrita tratar de negar ese vínculo mientras se proclama la misma conexión entre Rusia y Ucrania. Algunos analistas rusos han llegado a presentar el panturquismo como una conspiración de la OTAN, afirmando que es una operación occidental orquestada para debilitar a Rusia desde el sur. Esta interpretación se relaciona con la membresía de Turquía en la OTAN y su decisión de aplicar la Convención de Montreux durante la guerra en Ucrania, limitando el paso de buques de guerra adicionales por los estrechos turcos y dificultando la posición de Rusia en el Mar Negro. Esto no implica que Turquía solo ocupe el lugar de Rusia. Turquía no limita con ninguno de los 5 estados de Asia Central, pero Rusia y China sí. La geografía ofrece ventajas en comercio, infraestructura y alcance militar que la diplomacia o venta de drones no compensan totalmente. El comercio de China con la región alcanza los 89.3 mil millones de dólares. La Unión Europea comercia por 74.65 mil millones de dólares y la propia Rusia todavía comercia aproximadamente 40 mil millones de dólares. La propia cuerda floja geopolítica de Turquía complica aún más las cosas. Erdogan ha mantenido una relación activa con Putin durante la guerra en Ucrania, pues Turquía no se unió a las sanciones occidentales contra Rusia. En vez de frenar a Rusia en el Mar Negro, negoció la iniciativa de granos del Mar Negro. Sigue comprando gas ruso y mantiene lazos económicos que limitan cuán abiertamente confrontativo puede ser Ankara en el patio trasero de Moscú. La membresía de Turquía en la OTAN implica que debe acatar la solicitud de defensa colectiva de la alianza. Al final, los estados de Asia Central no eligen a Turquía sobre Rusia y China, sino que la incorporan al equilibrio que mantienen desde hace décadas. El presidente kazajo, que reafirma la integridad territorial de Ucrania, asistirá al desfile del Día de la Victoria de Putin en Moscú. Lo realmente nuevo es la dirección que toman las cosas. Los alfabetos latinos, las ciudades renombradas, los libros de historia comunes, la compra de drones y los corredores comerciales que se están construyendo alrededor de Rusia en lugar de a través de ella, todo esto se está acumulando poco a poco en una infraestructura que permite a estos países reducir gradualmente su dependencia de Rusia. La Organización de Estados Túrquicos no es la Unión Europea ni los BRICS, pero es una institución que funciona, con flujos comerciales reales, cooperación militar real y una hoja de ruta de integración a largo plazo que realmente se está implementando. Turquía también es algo que Rusia realmente no puede ser. Socioeconómico, con fuerte vínculo cultural por historia e idioma compartidos, es el segundo ejército más grande de la OTAN y es considerado uno de los 10 mejores para 2026.
La mayor ironía es que Putin lanzó su invasión a Ucrania, al menos en parte, para reafirmar el dominio ruso sobre el espacio postsoviético y evitar la mayor erosión de la esfera de influencia de Moscú. La guerra ha acelerado más el alejamiento de Asia Central de Rusia que cualquier otro evento en los últimos 30 años. Le dio a Turquía una oportunidad que Ankara ha aprovechado de manera rápida y efectiva. Durante años, Rusia ha podido presumir su ventaja en misiles balísticos sobre Ucrania. Esos misiles han estado cayendo sobre las ciudades y la infraestructura de Ucrania. Pero la situación está cambiando, y la ventaja balística de Putin pronto se convertirá en polvo. Ucrania y Europa tienen un plan. Un enorme proyecto para construir un escudo impenetrable que detenga los misiles rusos en seco y debilite las ambiciones de Putin de manera irreversible. La protección está en camino. La verdadera historia podría ser que la protección llega a través de una coalición que Putin nunca esperó que se formara. Durante su discurso del 12 de mayo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania formó una coalición con socios europeos para enfrentar la amenaza de misiles balísticos de Rusia. La noticia surge después de una reunión entre los asesores de seguridad nacional de los países involucrados. Lo que resulte de esta coalición podría ser la mayor iniciativa de Ucrania con sus socios europeos desde la invasión de Putin. Avanzamos constantemente en la producción de capacidades de defensa antimisiles en Europa. Zelensky declaró que están formando una coalición antimisiles balísticos y agregó que ahora están más cerca de un resultado que nunca. ¿Qué significa eso? La reunión mencionada por Zelensky fue en Kiev, con 13 países socios de Ucrania y representantes de la oficina del secretario general de la OTAN. La última parte es clave. Aunque ahora hay poco más de una docena de socios en la coalición, la presencia de representantes de la OTAN muestra que la organización con 32 miembros está muy interesada en los planes de Ucrania. Probablemente muchos miembros de la nueva coalición de Ucrania ya pertenezcan a la OTAN, y lo que creen juntos podría terminar siendo utilizado por una organización que tiene un interés particular en debilitar a Rusia tanto como sea posible. Zelensky no mencionó qué naciones participarán específicamente. Sin embargo, es revelador que Zelensky viajara a Rumania tras su discurso para reunirse con el grupo de los 9 de Bucarest. Ese grupo, poco estructurado, se reúne de forma irregular para debatir cómo fortalecer las defensas de Ucrania. Rumania es obviamente un miembro, al igual que Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Bulgaria y la República Checa. Se programó la reunión de los 9 para que Ucrania discuta su proyecto de defensa contra misiles balísticos. ¿Quizás? Zelensky acaba de aterrizar en Rumania al momento de la creación de este video, así que quizá sepamos más para cuando veas esto. Una cosa que sabemos con certeza es que Ucrania ha estado estableciendo alianzas que parecen estar orientadas a crear la próxima generación de defensas aéreas que serán necesarias para el escudo contra misiles balísticos destinado a cubrir su territorio y el de cualquier nación europea que se vea amenazada por Putin. Firepoint, que es el fabricante del infame híbrido de dron y misil de crucero Flamingo, que le ha dado nueva vida a la estrategia de ataques en profundidad de Ucrania, está a la vanguardia de muchas de estas alianzas. El Kyiv Post informa que la empresa colabora con contratistas europeos para crear nuevas defensas aéreas. Esas nuevas defensas podrían cambiar la estrategia rusa de misiles de largo alcance. Podrían resultar en un reemplazo para un misil interceptor vital pero costoso. No sabemos mucho sobre en qué está trabajando Firepoint, ya que naturalmente la empresa quiere mantener su trabajo lo más secreto posible para limitar las posibilidades de que Rusia desarrolle contramedidas a lo que crea junto con sus socios. Uno de los ejecutivos, Denis Stillerman, confirmó que están desarrollando un nuevo sistema que planean lanzar en 2027, según Reuters. El objetivo, dice ese ejecutivo, es simple: producir una alternativa europea al interceptor de misiles Patriot. Si podemos reducirlo a menos de $1 millón, será un cambio radical en las soluciones de defensa aérea, dijo el ejecutivo y agregó: planeamos interceptar el primer misil balístico a finales de 2027. Para ponerlo en contexto, los misiles Patriot fabricados en Estados Unidos son una de las partes más importantes de las defensas aéreas en capas de Ucrania, específicamente porque pueden enfrentar los misiles de crucero y balísticos de Rusia. Uno de los problemas de los interceptores Patriot es que vacían las cuentas bancarias de quienes los compran. Según la BBC, una sola batería Patriot cuesta alrededor de $1.000 millones, y cada misil lanzado por esas baterías tiene un costo unitario de aproximadamente $4 millones. Ucrania simplemente no puede permitirse ese tipo de gasto cuando Rusia lanza misiles y drones a su territorio casi a diario. El precio es un problema con el Patriot.
Otro problema que Ucrania busca superar con su nueva coalición de defensa contra misiles balísticos, del que hablaremos después. Estados Unidos aún podría participar en la nueva coalición antibalística de Ucrania. En su discurso, Zelensky dijo que Ucrania coordina con Estados Unidos en materia de defensa aérea. ¿Qué significa eso? Zelensky no lo dijo, pero puede ser que Estados Unidos esté observando y esperando ansiosamente para ver si existe la posibilidad de que Firepoint pueda desarrollar una alternativa más barata al Patriot. Eso ya sería valioso. Pero si el nuevo misil es compatible con los sistemas Patriot, Ucrania podría volverse clave en la defensa aérea y proveer más allá de sus necesidades. Sin duda, el anuncio de esta coalición llegó en el mejor momento para Ucrania. Según un informe del 11 de mayo, RBC Ucrania informó que Ucrania casi agota sus misiles interceptores Patriot, mientras Rusia sigue atacando con misiles balísticos y de crucero. Para empeorar el problema, muchos de los aliados de Ucrania se muestran reacios a transferir más de sus reservas de misiles a Ucrania, incluso si Ucrania está dispuesta a gastar dinero para obtener esos misiles. Solo quedan algunas baterías Patriot operando en Ucrania y la iniciativa Pearl, que permite a naciones europeas comprar armas para Ucrania en Estados Unidos, no aporta lo suficiente para proteger su espacio aéreo. El medio también informó que Putin vuelve a intensificar sus amenazas nucleares mientras anuncia la expansión de las fuerzas estratégicas rusas. Putin dijo en un discurso que Rusia tuvo que considerar su seguridad estratégica tras la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos. Ese tratado se relaciona específicamente con Estados Unidos y Rusia, pero cualquier retórica de Putin que sugiera que buscará aumentar la amenaza de misiles balísticos de Rusia, inevitablemente será una mala noticia para Ucrania. Que Putin mencionara el misil Oreshnik, un misil balístico hipersónico usado por última vez contra Ucrania en enero, es otra preocupación para Ucrania. Putin afirmó que este misil puede llevar ojivas nucleares. Eso por sí solo es suficiente para que Ucrania esté alerta al grado de necesitar toda la defensa que pueda reunir para enfrentar lo que parece ser una versión de Putin que se vuelve cada vez más inestable a medida que sus intentos de manipular el mundo a su alrededor fracasan. Más allá de las amenazas y la retórica rusa, Ucrania y su coalición antibalística pueden ayudar a desvincular una parte clave de sus defensas aéreas de Estados Unidos. Esto nos lleva de vuelta al segundo problema con los Patriots que mencionamos antes. Pero una nota rápida antes de profundizar más, estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y así ver más videos de nuestro canal. Así que los patriotas, ¿cuál es el verdadero problema más allá del costo de los misiles Patriot de Estados Unidos? Se resume en 3 palabras. Operación Furia Épica. Cuando Estados Unidos lanzó su guerra contra Irán, lo hizo sabiendo que Irán iba a responder con ataques de drones y misiles, tanto contra los buques de guerra estadounidenses estacionados en la región del Golfo Pérsico, como contra sus vecinos del Golfo. Eso fue precisamente lo que hizo Irán, y los sistemas de defensa aérea Patriot fueron la principal defensa de Estados Unidos contra la amenaza aérea de Irán. Según el Independent, el Instituto de Investigación de Política Exterior en Pensilvania afirma que solo Estados Unidos empleó unos 325 misiles interceptores Patriot en las primeras 96 horas de la Operación Furia Épica. Cuando sumas a las naciones del Golfo defendiéndose, el número sube mucho más. Se dispararon 943 misiles Patriot en 4 días. Se habrán utilizado más misiles Patriot en las semanas posteriores a esos primeros días de la operación, y ese es el gran problema para Ucrania. Si Estados Unidos está agotando sus reservas de misiles Patriot, Ucrania no podrá adquirir más de estos misiles, que son absolutamente vitales para su defensa aérea. Zelensky ya señaló el cuello de botella en la producción, un problema importante. El presidente de Ucrania dice que Estados Unidos produce entre 60 y 65 misiles Patriot por mes, lo que suma un máximo de 780 por año, suponiendo que las cifras de Zelensky sean precisas. Zelensky afirma que se lanzaron 803 misiles Patriot en el primer día de la Operación Furia Épica. No importa si el presidente de Ucrania o el Instituto de Investigación de Política Exterior tienen razón. Lo relevante es que en días se gastó más de un año de producción de misiles Patriot. The Independent informa que para el 20 de marzo Estados Unidos ya había enviado muchos misiles Patriot al Medio Oriente. ¿De dónde vinieron esos misiles? Principalmente de bases estadounidenses en Europa que los usaban para reforzar sus defensas aéreas. Ahora tiene más sentido que las naciones europeas sean cautelosas al enviar más misiles Patriot a Ucrania. Ya han perdido muchos misiles de sus reservas, aunque fueran de Estados Unidos, y no pueden permitirse debilitarse más ayudando a Ucrania.
Esta situación muestra por qué Ucrania consiguió que 13 socios europeos se unieran a su coalición de misiles antibalísticos y por qué Firepoint colabora con empresas europeas para crear una alternativa al Patriot. Europa busca independizarse de las defensas aéreas de Estados Unidos, al igual que Ucrania, lo que solo puede ser negativo para Putin. No parece que la escasez de sistemas Patriot se vaya a solucionar pronto. Estados Unidos otorgó a Lockheed Martin un contrato preliminar de $4.7 mil millones para fabricar más interceptores Patriot. Eso equivale a 1.175 misiles a construir, si el precio de $4 millones que informa la BBC es correcto. Aunque Lockheed Martin fabrique los misiles en un año, no resolverá la escasez actual, solo repondría el arsenal de Estados Unidos y quizá haría algunos misiles más disponibles para otros. Estados Unidos retrasa la entrega de sistemas Patriot y misiles prometidos a sus socios. El 13 de mayo se dio a conocer la noticia de que Estados Unidos había informado a Suiza que la entrega de los tan esperados sistemas Patriot se retrasaría aún más debido a la guerra en Irán. Suiza ordenó esos sistemas en 2022, con la expectativa de que serían entregados entre 2026 y 2028. Ese plazo ya se había retrasado 4 o 5 años por la guerra en Ucrania, informa Al Jazeera English, y ahora se retrasa más porque Estados Unidos busca conservar la mayor cantidad posible de equipos Patriot para apoyar la Operación Furia Épica y su reconstrucción. Además, el gobierno suizo afirma que Estados Unidos pide más dinero por sus sistemas Patriot que cuando se firmó el acuerdo en 2022. Estados Unidos tomó una decisión que llevó a Suiza a buscar proveedores alternativos, considerando sistemas de Corea del Sur, Francia, Alemania e Israel. Bien podría ser que Suiza termine siendo miembro de la nueva coalición de Ucrania, suponiendo que aún no lo sea. El mensaje es claro. Ucrania y sus socios europeos ya no pueden depender de un suministro constante de sistemas Patriot y misiles. Se requiere una alternativa. Eso es justo lo que parece ofrecer la nueva coalición de 13 naciones. Esto es lo que significa para el futuro, tanto en Ucrania como en toda Europa. Putin se va a enfurecer. Probablemente no sea coincidencia que esta retórica nuclear y de misiles balísticos haya ido en aumento justo al mismo tiempo que Ucrania anunció su nueva coalición. Putin ahora enfrenta a 13 países que apoyan a Ucrania para contrarrestar la amenaza con la que intimida y somete a sus enemigos. Rusia es una gran amenaza con misiles balísticos, no lo dudes. Según la Asociación de Control de Armas, Rusia tiene enormes reservas de 19 tipos diferentes de misiles balísticos, algunos de los cuales ya han impactado en territorio ucraniano. Ya se ha mencionado el uso de Oresnik por Rusia, y los misiles Iskander son demasiado comunes en los cielos de Ucrania. Algunos misiles balísticos pueden alcanzar hasta 18.000 kilómetros, informa la asociación, lo que los vuelve peligrosos para casi cualquier país que se oponga a Rusia. Rusia lo sabe y aprovecha la amenaza que representa su arsenal. En junio de 2025, el Kyiv Independent reportó que la producción de misiles balísticos en Rusia aumentó 66% en un año, probablemente para mantener sus reservas y continuar ataques contra Ucrania. Para ese momento, la inteligencia militar de Ucrania informó que Rusia estaba fabricando entre 60 y 70 de sus misiles Iskander-M por mes, junto con entre 10 y 15 de sus misiles hipersónicos Kinzhal. Tomando los valores más bajos de esas cifras, el aumento es del 66%. Si tomamos los valores más altos, Rusia en realidad ha aumentado su producción de misiles balísticos en casi un 89%. Rusia asegura que constantemente desarrolla nuevos misiles balísticos. El 13 de mayo, el Independent informó que Rusia afirma haber probado con éxito un nuevo tipo de misil balístico intercontinental con capacidad nuclear, que Moscú dice que podría entrar en uso para finales de 2026. Sergei Karakayev, comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia, informó a Putin sobre la exitosa prueba de un misil Sarmat realizada el día anterior al informe de The Independent. Por supuesto, aquí hay que tomarlo con cautela. Rusia podría estar afirmando que la prueba fue exitosa. Pero esa afirmación la hace un allegado que le dice a Putin lo que quiere escuchar, porque es lo que más le conviene a ese allegado. Sin embargo, la amenaza de misiles balísticos de Rusia sigue desempeñando un papel enorme en la demostración de poder de Putin por toda Europa. Una coalición de Ucrania y 13 países para enfrentar la amenaza es una afrenta directa para Putin. Al presidente de Rusia tampoco le agradará el simbolismo de esta coalición. Buena parte de la retórica de Putin busca dividir a Europa. El líder de Rusia busca que las naciones que apoyan a Ucrania se enreden en burocracia e indecisión para debilitar su apoyo a Ucrania. Cuando escucha cosas como que las naciones se niegan a suministrar misiles interceptores Patriot a Ucrania, empieza a pensar que sus planes están funcionando.
Cuando se da la noticia de que una gran coalición de socios está trabajando junto a Ucrania en cualquier iniciativa, y más aún en una diseñada para contrarrestar una de las mayores amenazas de Rusia, él empieza a entrar en pánico. Simbólicamente, esta coalición demuestra un nivel de unidad que Putin está tratando de destruir. Peor aún, demuestra que otros 13 países confían tanto en el futuro y soberanía de Ucrania que colaboran para crear un escudo antimisiles balísticos impenetrable, aunque tome años. Eso ya envía un mensaje a Putin. Ucrania seguirá siendo una nación soberana por mucho tiempo y Rusia no podrá evitarlo. Además, para Ucrania, significa no solo ser un socio igualitario en la coalición, sino también parecer liderar la iniciativa. Eso envía un mensaje completamente diferente a Putin, que es que Ucrania está completando su transformación de una nación que dependía mucho de sus socios para luchar contra la agresión rusa a una que puede convertirse tanto en proveedora como en receptora del tipo de tecnología que destruye las ambiciones de Rusia. Tan solo en los últimos meses, naciones de todo el mundo han recurrido a Ucrania para que les ayude con su defensa o para trabajar junto a Ucrania en la creación de armas aún más impresionantes. Armas. Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos firmaron acuerdos de defensa de 10 años con Ucrania para obtener tecnología de drones interceptores. Ucrania recibirá armas, dinero y combustible a cambio. Reino Unido y Ucrania acordaron una nueva alianza de drones para obtener más de esta solución económica contra las armas rusas. El 12 de mayo, Ucrania y Alemania firmaron una carta de intención para lanzar Brave Germany, lo que parece ser una derivación del programa Brave One de Ucrania. Según ese acuerdo, Ucrania y Alemania trabajarán juntos en el desarrollo de todo tipo de tecnologías, desde sistemas no tripulados hasta láseres, inteligencia artificial y tecnología de misiles. Putin quiere dividir y conquistar, ¿verdad? Parece que está logrando precisamente lo contrario. Ucrania se está volviendo el pegamento que une a naciones de todo el mundo. No hay mejor situación para el país ahora. Lo que todos estos acuerdos nos dicen, junto con la coalición antimisiles balísticos, es que Ucrania se ha convertido en un socio de defensa indispensable para algunas de las naciones más fuertes de Europa y la región del Golfo. La última coalición es solo la punta del iceberg. El escudo impenetrable contra misiles balísticos ya es enorme, pero el problema de Rusia apenas inicia, pues Ucrania está reemplazando a Rusia como socio de defensa confiable en el mundo. Putin solo puede observar y esperar que la nueva coalición no tenga éxito pronto. Pero ya vimos qué rápido trabaja Ucrania. Creemos que las esperanzas de Vladimir Putin se verán frustradas antes de lo que imagina. El presidente de Rusia no puede confiar ni en sus propios títeres en Europa para generar división. A finales de abril, ocurrió algo enorme en Hungría que cambió aún más el equilibrio de poder continental en contra de Vladimir Putin. Viktor Orbán se fue. Peter Magyar está dentro. Descubre por qué esto es tan importante para Vladimir Putin en nuestro video. Si te gustó, suscríbete al programa militar para más análisis sobre el desarrollo militar de Ucrania. Gracias por vernos.